no permanezco demasiado tiempo en aquellos lugares en donde siento que voy a hundirme o donde me van a lastimar demasiado o donde las cosas no van a ser lo más armoniosas posible. Y tener que llamarle a esas cosas por su nombre ha sido de las cosas como más duras de enfrentar. Hace tiempo tenía tantas ganas de platicar contigo, Violeta. Ay, Violeta Isfel, sí. Gracias. Porque tienes una historia de vida que debemos conocer, que debemos contarle a la gente. Porque cuando leí que empiezas a trabajar a los 6 años de edad, Sí. primero, bienvenida a Ventaneando. Hombre, muchas bienvenida, gracias. obviamente, al canal de YouTube. Pero, ¿qué sucede en la mente de una niña y de unos papás que de pronto su hijita a los 6 años a trabajar? Pues la realidad es que yo nunca lo vi como un trabajo. Uh-huh. Como sabes, y lo he comentado en otras entrevistas, es que yo empecé en fiestas infantiles en mi casa. O sea, yo veía a mi papá y a mi mamá haciendo sus sketches en la casa o practicándolos o ensayándolos, haciendo guiones, mi mamá tejiendo o cosiendo el vestuario o los personajes que mi papá interpretaba. Me tejía el vestuario a mí para imitar artistas, muchas cosas. Entonces, mi primer público pues fue mi abuelo, que en paz descanse, que él es como la pieza clave para que esto sucediera. Porque si bien yo tenía el público en mi casa, ¿no? Yo era la que bailaba, cantaba, hacía todo en la casa. Nunca pensamos que surgiera una oportunidad como poder presentarnos o poder realizar un casting. Ni siquiera sabía yo qué era eso. Claro, Y ¿tus papás qué era lo que hacían? Pues mis papás, como te decía, eran payasitos en pareja. Sí. En el pueblito en donde yo crecí, en la Magdalena Coacalco, en el Estado de México. Antes que eso, siempre fueron vendedores. O sea, mi mamá vendía las cosas que hacía. Tejiendo. Tejiendo. O mi papá, yo lo recuerdo como que buscaba cuál era el producto innovador y entonces compraba en el centro sus cosas o su mercancía y entonces iba y lo vendía y cositas así. Ellos ninguno de los dos tuvieron una carrera universitaria o terminaron una preparatoria. Ellos decidieron como independizarse muy jóvenes, al menos hasta donde a mí me contaron. Entonces, eso es a lo que se dedicaban. Y un buen día surgió este casting y salió el señor Paco Stanley en televisión en la casa de mi abuelo y le dijo mi abuelo, lleva a la niña, llévala. Y yo, ¿a dónde, no? Claro. Yo estaba acostumbrada como a la sala de mi casa, a lo mejor en la fiesta infantil y los niños, pero nunca una cámara. A mí me impuso muchísimo al principio. Después no sé exactamente cuándo hice o como una especie de switch, que yo veía mucho los programas de televisión y obviamente admiraba a muchos artistas, ¿no? Eso vino a mi vida después, una vez que entendí que la única manera de entrar a esa televisión, a ese mundo, era a través de una cámara, porque yo pensaba que podías abrir la televisión y te metías a la televisión. O sea, claro, era una niña, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas fueron llegando a mi vida como después. Pero ir a formarme, le daba la vuelta a la empresa, esa fila de gente, y yo no tenía hambre y no tenía sueño y no quería nada porque algo dentro de mí me decía que quería hacerlo. Claro. Y también, pues te digo, teniendo el apoyo de mi abuelo, porque a mi mamá de pronto le daba como, ay, no, ¿cómo crees? No, y mi abuelo, llévala. Entonces, conforme fueron avanzando las oportunidades, en el primer casting que hice en mi vida, evidentemente yo no me quedé. Pero vinieron otros. La última telenovela que hizo el señor Eugenio Cobo como productor antes de dedicarse ya al Centro de Educación Artística, fue La Última Esperanza, que fue protagonizada por Mariana Levy, que en paz descanse, que aparte me adoraba y yo a ella muchísimo. Y siempre la veía yo así como se me caía la baba de verla porque yo decía, wow, es que es una artista. Claro. Entonces, ver a todos esos artistas o poder ver a Colunga cargándome a los 6, 7 añitos y me llevaba a pasear al Foro de las Marías, ¿no? Estaba con Thalía y estaba con... No recuerdo cuál de las Marías estaban grabando, si no mal recuerdo era María Mercedes o la que siguió de esa. Y pues me paseaban por los foros y a mí me cambiaban las escenas de orden. Y le decía a mi mamá, es que se va a tener que quedar otro rato. Y yo, sí. ¿Tu mamá te acompañaba sí, a todo ella esto? era la que me acompañaba. O sea, mi mamá fue la que, una vez que mi abuelo logró convencerla y que pues yo empecé a echarle ganas, porque también en la primera vez que yo no me quedé, mi mamá sí me dijo, pues es que si no le vas a echar ganas, ¿para qué? Claro. Nosotros vivíamos en esa época en Ecatepec, Estado de México. Uy, y de ahí hasta... Entonces, de ahí hasta San Ángel eran
pues sí, eran ¿2 horas o 3? O 3, ajá, porque era tomar un camioncito para llegar a Indios Verdes, luego toda la línea verde, bajar en Viveros y tomar otro camioncito y entonces caminar la gran subida desde la gasolinera hasta la empresa para poder presentarnos ahí, ¿no? Entonces sí, eran 2 horas y media, prácticamente a veces mamá no dormía y teníamos que preparar la ropa o los zapatos o las cositas que teníamos que llevar para los personajes. No siempre nos dieron el vestuario, no siempre nos dieron muchas cosas, pero sí me enseñó mi mamá a ser muy comprometida o responsable con lo que yo iba a hacer, ¿no? Claro. Si es que era donde yo quería estar. Claro. Entonces, pues no, bueno, fue una experiencia para mí maravillosa. Obviamente, en el mundo real, por llamarlo de alguna forma, o en el mundo normal, en donde tienes que ir a la escuela, en donde si eres diferente, pues no eres bien visto. Pues sí, ya sabes, el bullying y ese tipo de cosas. Pero ¿cómo lograbas ir a la escuela y hacer tu trabajo, pues, de pequeña actriz? Sí, mi mamá fue también pieza ahí como súper clave. Y las escuelas. Sí. Las instituciones se portaron, la verdad, bastante apoyadoras. Y me daban las guías. O sea, me daban unas guías así súper chonchas con matemáticas, geografía, español o la materia que fuera. Y entre escenas, porque pues no todo el tiempo estaba a cuadro, entre escenas pues ensayaba con mi mamá las escenas que tenía que memorizar, porque además no es como que el apuntador es algo que yo empezara a usar luego. Yo más bien memorizaba y ya que memorizaba mis escenas, entonces me la pasaba estudiando matemáticas. Yo siempre fui la ñoña de la escuela. O sea, en 4º año de primaria, que no tuve que ir a grabar, estuve en el cuadro de honor. Entonces, a mí la escuela sí me gustó siempre, siempre. Claro, y a la fecha soy la que, pues sí, la que sí estudia, la que sí lee, la que se compromete con cada proyecto. Claro, sin embargo, cuando eres vista y ya estás ya en la pantalla, pues tus compañeritos no creo que te hayan tratado bien. No me trataron muy bien. O sea, recibí bullying por todos lados. ¿Qué te decían? Pues es que te vuelves la pestada, ¿no? Ay, es que como tú sales en la tele, pues entonces, o sea, seguro ganas millones, ¿no? Y tú así de, ¿por qué no? Ay, por favor. Pues, o una chiquita en secundaria estaba muy enojada porque salía en televisión y me quería golpear por eso. O me escondían mis cuadernos. Digo, imagínate ser la ñoña de la escuela y la que sale en la televisión. No. O sea, también me pasé de lanza. Sí, claro, o sea, por supuesto. Encima de que tienes buenas calificaciones, sales en la tele. De por sí los ñoños caen gordos. Ahora imagínate, ¿no? Porque pues no, yo no era ¿Y cómo reaccionabas? Pues, lo que obviamente me entristecía no tener amigos. Pero no me entristecía tanto porque los amigos o mis amigos no estaban en la escuela. Para mí mis amigos eran mis compañeros de llamada. ¿De la tele? Sí, de la tele, o sea, no sé, desde camarógrafos y todo. Pero eran más bien adultos, ¿no? Ah, no, claro, también había niños, o sea, yo soy de esta generación de Anaí, de Sherlyn, de un montón. Marisol Centeno, de Colombo, de Los Gómez, de toda esa generación, Dulce María, todos nosotros éramos como los niñitos que íbamos como a todos lados a los mismos castings y a ver a quién nos tocaba, ¿no? Soy de esa generación, aunque si bien yo no despunté de niña tanto como mis compañeros, yo despunté a lo mejor en la carrera más adelante. Pero pues como que de alguna manera se compensaba, pero sí me entristecía mucho no tener amigos en la escuela. Y que fueran tan rudos conmigo. O sea, yo no me acuerdo que mi mamá me enseñó a tejer y dentro de esas cosas también me enseñó a bordar. Y me enseñó a hacer unos ositos chiquititos muy lindos que rellenabas y luego con nylon los cosías y quedaba un osito súper precioso. Sí. Y pues como yo no tenía amigos, pues yo me hacía mis propias tareas, cosas, para esperar el tiempo cuando no había clases. Y entonces yo hacía estas cosas. Y un día voy al baño, regreso y el oso destazado, ¿no? ¡Uy! O tomaban mis cuadernos de física o los cuadernos que yo dejaba impecables porque ahora era la niña de los plumones. Sí. Y no encontraba el cuaderno y de pronto aparecían un tambo lleno de agua o cortaban mis cuadernos o agredían. La verdad, nunca recibí una agresión de física real en donde me metieran un excusado, cosas de este tamaño, no. Pero sí era una angustia como de eso. ¿Y fuiste a la dirección? ¿Te quejaste? Sí me quejaba, pero pues como que en esa época la situación era, pues son niños. Mientras no tengas pruebas y no puedas decir que pues, realmente traes un moretón o realmente te agredieron físicamente, pues no trasciende a nada. Entonces aprendí a vivir con eso, tristemente. O sea, aprendí a decir, bueno, ¿quieres golpearme? Ah, yo no. Pero,
yo no, bueno, me voy a mi casa. Entonces me volví como tan indiferente que se enojaban más. Claro, claro. Porque yo no entraba como al pleito, ¿no? Al juego. Pero fui aprendiendo a vivir con todas estas cosas. Y después ya dejó como de dolerme no tener amigos, porque también empecé a descubrir que si tenía dos, eran reales amigos que me querían a mí y no porque salía en la tele o no salía en la tele, o por si podían sacarme algo o no, o si podían lastimarme o no. Realmente en la secundaria, en la primaria tuve dos amiguitas que eran muy lindas conmigo y en secundaria pues sí, también tuve como una o dos y ya, no más. Y después la carrera empezó a crecer muchísimo y ya no pude continuar mis estudios como de manera normal o a esa edad. Claro. Después decido ser mamá muy chiquita y entonces la escuela como que se quedó en pausa, pero por ahí de los 20, si no me recuerdo, 23, fueron a los 26 años, me aventé el Ceneval y terminé la prepa. Entonces como que al final no quise dejar como del todo de lado la escuela. Dentro de mis sueños está poder tener una licenciatura. Intenté, la verdad es que sí lo intenté. Quise estudiar psicología y luego me fui a psicología transpersonal, pero esta carrera es muy celosa. Nuestra carrera es muy celosa. Entonces, como que no hay tiempo para poder estudiar coreografías y estudiar guiones y estudiar muchos libretos y muchas cosas y memorizar y al mismo tiempo preparar una carrera universitaria. Por más que te repartes en 10,000 pedazos, es muy difícil. Pero pues no sé, a lo mejor, y yo no lo descarto. Yo no sé, creo que claro, eres una mujer muy joven. Todo. Sí, a lo mejor ¿no? Ya más adelante. Claro. Pues a lo mejor me aviento algo más técnico, no necesariamente una gran licenciatura, no lo sé. Son cosas que haría después, pero a mí me gusta siempre estar aprendiendo cosas. Se nota, pero además eres una mujer muy audaz. Un poquito. Tengo entendido que eso de los 15, 16 años, le dijiste a tus papás adiós y me voy. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues bueno. ¿Te sentiste cómo? Lo que hay que entender es que también, así como muchas personas que deben estar viendo esta entrevista, todos tenemos cola que nos pisen, sí. Todos tenemos familias complicadas. Sí. Y yo estaba pasando por una situación bastante disfuncional en mi familia. ¿Qué pasó? Pues bueno, mi papá fue alcohólico muchos años, desde muy chiquita. Era un tema como recurrente en la familia. Después él tomó la decisión de entrar a Alcohólicos Anónimos y todas estas cosas y se reivindicó y le empezó a echar muchos ¿Cómo te años. afectó en tu niñez? Pues esto de poder... La verdad es que a mí lo que me amortiguó fue estar grabando. Hay muchas cosas que yo no viví como per se en casa porque estaba grabando y no siempre estaba en casa. Sí. Pero sí pude escuchar 2, 3 discusiones con mis papás bastante rudas, en donde mamá ya estaba cansada, ya no podía más, mi papá estaba como muy borracho, pasaba como por estas cosas. Obviamente de niño ¿Te agredió? No, nunca. ¿No? Pero sí te sentirías como culpable. Sí. De que tal vez tú eres la razón por la que pasan estas cosas. Mi familia, dentro de lo que pudo, trató de ser como lo más amorosos posibles conmigo dentro de lo que podían entender. ¿Tu mamá cómo solucionaba esta situación? Pues mi mamá sobre todo en el caso tuyo y de tu hermano. Pues mi hermano y mi hermana se quedaban con mi papá en casa. Y mi mamá me tomaba a mí y se iba a grabar y regresábamos. Y así nos la pasábamos. No es que yo tuviera trabajo constante como ahora. A lo mejor era un trabajo arduo 3 meses, 8 meses y descanso. Un descanso de nada, porque también por meses. O años, porque como niños actores no siempre hay trabajo. Claro. Y luego cuando pasas a la transición de ser, no te ves niño, pero tampoco te ves grande, pero no te ves adolescente, pero estás creciendo como chueco, pues menos, ¿no? O sea, lo que uno sabía era trabajo. Ahora, en tu caso también, yo no sé si tuvo que ver el que eras una niña productiva que ingresaba dinero a tu casa. Sí, claro. Que de pronto eso también, pues te sentías incómoda porque tus hermanos no lo hacían. Pues más que incómoda era raro, porque no es como que yo ganara los millones, la realidad. Pero ganabas dinero, pero ganaba algo y sí tuve conversaciones con mamá de, pues te lo puedo dar, pero pues hay que pagar la renta. No, mamá, pues tómalo. ¿Qué te digo? O sea, adelante, tómalo. Como que no dimensionas esta parte. No. Entonces, ya después de mucho grito, sombrerazo y este tipo de cosas, pues yo tomé la decisión de que no estaba siendo del todo feliz en ese hogar y que yo no quería ser parte de los gritos, ni los sombrerazos, ni de este tipo de situaciones.
Y estaba tremendamente enamorada del padre de mi hijo y además era una niña de 17 años o menos. No, tenía 15. Tenía 15 años. Y además mis papás lo odiaban. Entonces en mi ¿Y por qué lo tomé una odiaban? decisión. Porque Era más grande. Ah, O sea, el papá de Omar me llevaba 6 años. Entonces ellos no estaban de acuerdo con eso. No, y además la gallina de los huevos de oro se iba a ir. Puede ser. ¿No? Esa parte, la verdad, no la pensé de esa manera en ese momento. Ese tipo de cosas sucedieron en mí ya, o descubrí muchas cosas y patrones en terapia. Empecé a descubrir que sí, efectivamente había cierto grado de interés por parte de la familia, a lo mejor no de manera consciente, porque no creo que lo hicieran con la intención No, generalmente pero de no. que existía. Sí, claro. Y tener que llamarle a esas cosas por su nombre ha sido de las cosas como más duras de enfrentar. Pero pues, no sé, algo que sí le agradezco también a la formación que tuve es que sí me hicieron valiente. Y si no es algo que yo traía en el ADN, en el gen, en la vida, En lo que sea. en lo que Diosito quiso darme, no sé, pero es algo que me ha caracterizado mucho. O sea, no permanezco demasiado tiempo en aquellos lugares en donde siento que voy a hundirme o donde me van a lastimar demasiado o donde las cosas no van a ser lo más armoniosas posibles, ¿no? Entonces, así es como me voy de casa. Luego me voy, como yo he dicho, ¿no? Me salí de Guatemala para irme a Guatepeor sin saber, porque pues pasé por un montón de aprendizaje, porque ahora sí es como me gusta verlo, ¿no? Ya este rollo en donde me dolía y es que sí fui víctima o no. La realidad es que son cosas que yo ya trabajé mucho. Ya lo trabajaste, Sí. lo asumiste, lo superaste, pero ¿qué sucedió? Pues lo que sucedió es que me voy a casa del papá de mi hijo, pero ¿Cómo? además... En lugar de irse a vivir juntos. No, me fui a casa de sus papás. Imagínate. ¿Y ahora? Pues nada, había que lavar, No. trapear, sacudir, aprender a cocinar. ¿Te llevaron como chacha? Haz de cuenta. No lo puedo creer. Sí. Que bueno, yo no lo bebía así. Yo lo veía como el agradecimiento. porque No, me pues estaban es que tú dando estabas techo. enamorada y Pero con tu por supuesto. película en la Y con cabeza. las lentes rositas así de todo. Claro, Está bien. claro. Aquí nada pasa nada. Ay, los pájaros cantan. Porque ya ves que nos encantan. Claro, O sea, claro. cuando estamos en ese rollo. Después decido ser mamá, porque esto es un hecho. Yo decidí ser mamá. Desde muy chiquita sabía que quería hacerlo, nada más que pues no sabía bajo qué condiciones ni bajo qué circunstancias iban a suceder las cosas. Y cuando nace Omar, haz de cuenta que quitó vendas, quitó lentes rosas, quitó... Te enfrentaste a me una enfrenté a una realidad. realidad de decir en la torre. Sí. Soy responsable de este pequeñito que no pidió nacer, que yo decidí traer. Ajá. Y encima tengo un papá que ni lo apoya, ni lo pela, ni lo ¿Qué ayuda, hacía ni el nada. susodicho? Pues mira, me hubiera encantado saber qué hacía. Era muy raro porque siempre estaba buscando trabajo. Así es como lo recuerdo. Puedo Sí. estar completamente equivocada Sí. porque sabemos que de pronto las realidades se van desvirtuando Sí. con el pasar de los años y el trabajo que uno hace en terapia. Pero lo que yo recuerdo es que siempre estaba buscando trabajo. Y el no trabajo tenía. que agarraba le duraba tal vez una quincena y después otro lapso de buscar trabajo. Y entonces es... O sea que volviste a caer en lo mismo, a trabajar para mantener a una Exactamente. familia que ni siquiera era tu Sí, familia sí, original. Exacto. A lo mejor y no del todo, porque pues acá el papá de él trabajaba, la mamá de él trabajaba. Pero tú trabajabas Pero como yo- loca en la casa. No, sí, en la casa. Y espérame, yo entré al Centro de Educación Artística Uy, en esa época. no. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a dar mis clases a las 8 de la mañana y salía de ahí a las 8 de la noche. O sea, Sí. Omar todavía no existía. Y yo tenía una beca porque estaba yendo a la escuela. Claro. Pero a mí me contaban los centavos para ir a la escuela. Entonces, pues yo podía traer los tenis rotos o lo que fuera, pero es que había que apoquinar porque ahora yo estaba viviendo en una casa que no era la mía. Y no es como que yo tuviera una gran beca, la realidad es que no. Era como pagar derecho de piso por Haz estar de ahí. cuenta, yo pagaba derecho de piso con lo poco que ganaba y derecho de piso con asear, limpiar, acomodar, lo que tú quieras. Digo, no es que haya sido un infierno. Lavar y planchar. Porque, no es que haya sido un infierno porque aprendí muchas cosas y en mi mundo rosa yo lo vi, yo te lo juro, viviste diferente. lo disfrutaba. O Claro. sea, yo lo hacía con gusto de saber que nadie me obligaba y yo si quería lo hacía. Bueno, es lo que yo pensaba. Tu parte de víctima Puede ser. salió en ese momento. Puede ser porque no lo viví así. Yo no lo viví como víctima. Eso vino después, cuando las verdades empiezan a revelarse. Cuando nace tu hijo. Nace Omar y entonces ya no era de si quería ayudar, era de que tenía que hacerlo.
empezaron los tratos como muy raros, ya muy extraños. Y de pronto, pues no sé, me empecé a sentir como acorralada. Dije, esto no. Perdón, yo sabía que quería ser mamá, pero no quería que mi hijo aprendiera a En decir... estas circunstancias. Exactamente. Que empezara a decir, no sé, groserías o otro tipo de cosas, antes de siquiera decirme mamá o que sus primeras palabras fueran una cosa como muy extraña. Además de que después descubrimos que el papá de Omar era alcoholiquísimo también. Uf. Entonces, pues no inventes. O sea, yo venía repitiendo patrones así de sí, cómo no. ¿En serio? Porque Claro. si van a ser pedotes, pues pedotes. ¿No? Claro, claro. Entonces, sí fue como... Digo, son cosas que a lo mejor uno no tiene conscientes y ahora te la hago bromas de estas cosas porque lo he trabajado mucho, pero... Pues sí. Pero en su momento enfrentarme a esa realidad fue horrible porque aparte descubrí que tenía un miedo inmenso porque intentó ponerme una mano encima. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de decir, ya no más. Hasta aquí llegué. Hasta aquí. Pero no le avisé, porque me daba mucho miedo. Entonces, ¿qué hiciste? Me escapé. Pues sí, o sea, podemos hacer con una el novela hijo. de mi vida. Claro, no, pues lo estamos haciendo. ¿Qué cosa? Sí, sí. Dejé a Omar con mis papás, o sea, les dije, ay, voy a ir con mis papás hoy porque tengo llamado. Ah, sí. Entonces me voy con mis papás al llamado, no sé qué, y no, me fui a quedar a casa de mis papás biológicos. Me quedo con ellos, no sé qué. Y les dijiste, me escapé. Sí, me voy a escapar. Ya. No, me voy a escapar. O sea, tengo que planearlo muy bien porque no puedo levantar sospechas, porque no tengo dinero todavía. Entonces, yo hice toda mi vida normal, como, ¿qué te gusta? 3 meses más. Y les dije, ya no hay dinero. ¿Cómo que ya no hay dinero? No, la beca me la quitaron. Ya no tengo nada. ¿Cómo? Ay, no, ¿qué? Pero que hay que ver qué vamos a hacer porque tienes que pagar aquí. Porque... Sí. Pues voy a ver si sale trabajo. Y pues no, ¿cuál? Esos 3 mesecitos de renta, de beca los guardé, los atesoré para poderme ir a un lugar donde vivir con mi hijo. Y literal encontré un cuartito chiquitito. Literal eran dos cuartitos así, donde teníamos comedorcito, lavadorcita y este tipo de cosas. Nuestra habitación, muy cerca de mis padres, porque no es como que me regresé a vivir a casa de mis padres, la realidad es que no. Y ya, después empezó a surgir más trabajo, no necesariamente con la misma empresa con la que he trabajado todos estos años, sino que surgieron otras oportunidades en otros canales, en otras maneras de vivir, todas estas cosas. Oye, Violeta, pero en ese momento tu hijo estaba chiquito, era un bebé. Sí, tenía 9 meses. Y salías a trabajar y se lo llevabas a tu mamá. Mi mamá, sí. ¿O venía tu mamá? No. Yo pasaba y se los dejaba en casa. Se los pasaba, se los dejaba en casa. Pues probé como varias cosas, no solamente mis papás, porque yo decía, no puede ser que ellos hagan absolutamente todo, ¿no? Intenté con nanas, y la realidad es que me daba un miedo y un pavor porque... Pero además pues, de no todo sabías. el miedo y el pavor, ¿cómo lidiaste con ese sentimiento de culpa de pronto de que estoy sola, está mi bebé y quién me lo va a cuidar? ¿O pues cómo lo van a duro. cuidar? Yo me acuerdo perfecto que llegué a casa de mis papás antes de poder ir a vivir y mi papá me dijo la frase célebre de que me dio como una sacudida de desapendéjate y yo, sí. perdón, No, y dale no importa, pa'lante, está bien. ¿no? Me dijo, pues mira, efectivamente asume tu realidad, eres una madre soltera. No eres la primera ni la última. Pues sí. No eres la primera ni la última madre soltera de México. Sí. O sea, el mundo no se cae. Muy así bien. que pues tienes que echarle ganas porque no hay de otra, porque aquí no hay. Y pues tenía razón. Entonces, pues sí, o sea, llegué a acuerdos con ellos. Obviamente no es como que esto fuera gratis. Que eso, aprovecho este espacio para aclarar todas las veces que he dado algún tipo de entrevista con respecto a esto y a la gente le encanta juzgar y decir, claro, es que pues ahora no estás con tu familia biológica, pero ¿qué tal cuando que necesitabas ayuda? Bueno, la gente habla porque no sabe las circunstancias, pero la realidad es que me cuidaran a mi hijo no fue un intercambio de hija, te amo, o sea, no. Tenía que haber un pago de por medio. A lo mejor no es como que yo le dijera, toma mamá, aquí está tu sueldo, pero sí tenía que poner para lo que se necesitara en la casa, aunque no fuera mi responsabilidad y aunque yo no viviera ahí. Claro. Entonces le daba dinero para, no sé, lo que necesitaran o para hacer súper, o para la luz, o para el gas, o para el agua, o para... Haz de cuenta que estaba pagando 2 casitas en ese momento para que en una estuviera mi hijo seguro y tranquilo y que yo estuviera con la tranquilidad de que lo iban a llevar a la escuela y que iban a pasar todas estas cosas y ya después ver qué hacíamos. Yo, al principio cuando me era muy chiquito y todavía no estaba en la escuela, entre semana yo me venía a la Ciudad de México porque pues seguíamos viviendo en Ecatepec
yo me venía a la Ciudad de México y me quedaba toda la semana para ir a tocar puertas. Entraba, salía, volvía a tocar puertas o iba a los castings de comerciales, iba a hacer todas estas cosas. Y en los fines de semana me regresaba a Ecatepec y ahí era donde pasaba tiempo con mi familia, con mi hijo, con todo. Hasta que llegó un momento en que dije, ya, no puede ser esto. Una expareja que tuve me dijo, tienes que traer a tu hijo. Y yo, ok. ¿Cómo en ese inter te diste tiempo para tener otra pareja? Ah, claro, no, Violeta, ¿tú crees que se iba a quedar sola? Claro que no. Si estás viendo que andaba todavía sin encontrar la terapia en la vida, pues se fue a buscar. Pues en su trauma de no querer quedarse sola, claro. No, sí, tuve una parejita ahí después del papá de mi hijo, que éramos como de la edad, pero pues no inventes, de la edad 20 años, o sea, ¿qué te pasa? Yo era un moquititito. Y él Antes también. de él tuve ahí que veres con alguien que me dejó botada y estuvo como muy raro. Luego intenté salir con este chiquito porque además empecé a meterme al gimnasio y a hacer muchas cosas que me hicieran sentir mejor como persona y de salud, porque Omar nació y se llevó todo. O sea, yo adelgazaba y adelgazaba y adelgazaba y decía yo, ¿qué vamos a hacer? Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ir a sonreír para que me contraten? O sea, claro, ¿no? claro. Entonces le metí al gym, le empecé a comprar que si la albumina de huevo, que si la proteína más barata, me valía gorro, pero lo importante era que yo pudiera... Estuvieras en forma otra vez. Que pudiera ganar otra vez masa muscular, Sí. todas estas cosas para defenderlo a él. Entonces tuve ese noviecito y luego yo me fui a vivir a la ciudad. Pero ¿cómo reaccionó el papá de tu hijo? Ah, esa es otra historia. Pues sí. Pues bueno, cuando yo me fui dejé una carta, ¿no? Y entonces él se enojó porque me llevé la tele. O sea, me habló por teléfono para decirme que por qué me había llevado la televisión y yo. O sea, ¿ya te diste cuenta de lo que pasó? Pero en serio me estás preguntando por la tele. O sea, no te preguntó por qué te No, fuiste. Ni por qué me fui, ni por Omar. Ni No, por su hijo. Ajá. Y entonces fue como muy raro. Y luego me dijo, sí, te lo llevaste. ¿Y cómo se te ocurre? Porque aparte Omar, creo que esto es algo que no había dicho, Omar tiene otra media hermana mayor que él. Y lo que pasa es que su mamá sí lo registró con los apellidos de ella. Entonces, pues ya no era hija del papá de Omar, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ya le había pasado 2 veces. Se le fue una y ahora se le fue esta otra. Y entonces, pues se enojó, se puso muy agresivo y yo intenté ser como civilizada. Sí. Y entender que no podía negarle a mi hijo la posibilidad de convivir con su papá, porque me gustara o no, pues es su papá. Y aunque yo estuviera muy enojada, pues era su papá, ¿no? Y digo era porque pues no está en nuestras vidas, porque ni siquiera sé si está vivo o muerto o qué le pasó, no tengo la más remota idea. ¿Se desapareció? No, en ese momento no. Él trató de convivir con él, yo no podía verlo porque estaba muy enojada, muy triste y le tenía mucho miedo. Claro. Y entonces se veían en casa de mi mamá o en casa de en casa de mis papás, con la supervisión de mis papás, y Omar convivía con él. Unas horitas, unos minutos. Se iba. Y uno de esas intentó robárselo. Y gracias a que mi papá se dio cuenta, se lo arrebató y me lo trajo de vuelta. Pero se lo pudo haber llevado y no sé qué hubiera pasado con Omar. Entonces yo me enojé mucho, le marqué, le dije, oye, o sea, ¿qué ibas a hacer con Omar? O sea, ¿te lo ibas a llevar a la peda? ¿Te lo ibas a llevar con tus amigos? ¿Qué iba a comer, por Dios? Y tú no haces nada. ¿Cómo se te ocurre quitarle a un niño a su mamá? O sea, estás orate. Bueno, pues me las vas a pagar y ya sabes. Entonces se puso tan agresivo y me amenazaba con tanta frecuencia que yo salía a la calle con Omar amarrado. O sea, salía con él con bufandas, pero además con chamarras, con cinturones, porque me daba mucho miedo que me lo fueran a quitar cuando todavía no podía yo tomar la decisión de venir a vivir a la Ciudad de México. Y cuando surgió la oportunidad de Atrévete a Soñar y que fue como el personaje más importante de mi carrera, después de vivir mucho tiempo con miedo porque el papá de pronto aparecía, de pronto no, de pronto le decía al DIF, ay, es que me abandonaron. Y entonces yo llegué con bonches así de facturas de todo lo que pagué de mi hijo, tanto de leche, pañales, médicos, doctores, ropas, todo. Y llegué con pues la factura de yo me pagué mi parto, me pagué bueno, que en realidad no fue un parto, fue una cesárea. Todo el trayecto, el proceso de los 9 meses con médicos. Él no aportó un quinto. Qué huevón. Nada. Pues era una persona que tenía sus bemoles a sus 20 y tantos años, ¿no? Y entonces yo llegaba con pruebas y entonces en las instituciones gubernamentales decían, no mames, señor. O sea, obviamente nunca usaron esas palabras, pero sí le decían, oiga,
pues si quiere derechos, tiene que tener obligaciones. Claro. Entonces, no invente. Bueno, yo traigo la leche y los pañales aquí. Señor, esto no es una bodega. O sea, ¿quiere ver a su hijo o no? Claro. Prácticamente le dijeron, ¿quiere o no quiere? Y entonces, en ese momento, como que se desligó completamente. Y ya después, por azares de la vida, nos enteramos que así como yo me salí, entró otra persona a vivir con sus papás y ya estaba embarazada. Uf. Entonces, pues además, quién sabe qué historias traían. Claro. Entonces, hasta donde sé, Omar tiene 2 medias hermanas más y pues creo que se tuvo que concentrar en esas hijitas suyas y que iba a estar pensando en Omar, ¿sabes? Yo la verdad lo agradezco mucho. Mejor. Porque pude fortalecer a Omar en muchos sentidos. O sea, yo pude tomar terapia tranquila, que fue, bueno, por decir tranquilo es porque soy muy amable en esta conversación. Pero tomar terapia fue de las pruebas más rudas de mi vida. Pude tomar terapia y llevar un proceso sin tener que pelearme con el papá de mi hijo y lo que él quería y lo que no quería. Entonces, eso estuvo muy bien porque me fortaleció como persona. Y después mi hijo empezaba a hacer historias de que lo habían abandonado, de que su papá no lo quería. O sea, se empezó a hacer un cuento chino que nadie le contó. Yo nunca le dije a Omar, tu papá te odia, me hizo. No, yo siempre dije, Omar, si quiere ver a su papá, merece. Lo puede ver. No, pues merece hacerse su propio criterio con respecto a una persona que le dio la vida. Claro. De eso a que lo quiera, lo ame, pues eso ya es algo que el papá tendría que trabajar, ¿no? Omar empieza a ir a terapia desde los 10 años y pues él empezó a entender montonales de cosas. Mejor el papá, después de que intentó que volviéramos a vernos, porque me pidió por favor que quería ver a su hijo. Omar ya tenía como 7 años, 8 años. Entonces yo me veo con él en un restaurante, no iba sola, iba con mi ex de ese momento, que fingió ser mi pareja para que yo no fuera sola. O sea, quedamos como grandes amigos y le pude decir, manito, acompáñame, porque no puedo ir sola. Me dijo, sí, yo me pongo en el papel de... Y yo, ok, está bien. Entonces fue y le dijo, o sea, Omar no está solo, Violeta tampoco. Y yo le dije, si quieres derechos, pues tienes que cumplir con tus obligaciones. O sea, no es algo que dijera yo, lo dijo la ley. Dime qué quieres hacer. O sea, Omar no va a ser chiquito toda la vida. La realidad es que no va a ser chiquito siempre. Si un día pregunta por ti, créeme que yo voy a ser la primera en ir a buscarte. Y si tú quieres conversar con él y tú quieres tener una conversación con él o quieres tener una convivencia con él, muy a mi pesar, y aunque me cague y no me guste, pues no es mi relación contigo, es tu relación con tu hijo. Claro. Entonces, pues déjame checar, porque ya entonces ya salió bien el pene, me dijo, es que tengo 2 hijas más. Le dije, ay, güey, concéntrate en tus hijas. No te preocupes, luego vemos. Y me dijo, ok, nunca más. Y después de eso se vendió una revista, bien padre, amarillista, preciosa, divina. Y entonces se vendió, se dejó grabar, hizo videos, todo. Cuando yo ya era Antonella, yo ya había hecho varios personajes. De hecho, Omar ya estaba siendo un niño actor. Él ya estaba estuvo en una novela que se llamó Amorcito Corazón cuando tenía, creo que 7 añitos, una cosa así. Y el otro se vendía a la revista, no sé qué, y yo resguardé a Omar de todo eso porque lo que yo menos quería era exponerlo a una necesidad de decir cosas que ni al caso, cuando era un niño que además estaba yendo a terapia y que no era el momento. Claro. Mejor se fue a un internado de fútbol y ahí le enseñaron el video. Omar ya tenía como 13 años. Ajá. Ya Omar me enfrentó, me dijo, oye, ma, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Sí? Me dijo, pues mira, mi amor, yo sabía que este día iba a llegar, por supuesto. ¿Qué quieres que te diga? Dime tú qué ves cuando ves el video de tu papá, porque sí, el señor es tu papá. Nunca te lo he negado y lo sabes. Sí, yo sé, mamá, yo sé. Pero tampoco he tenido ganas de conocerlo. Le dije, está bien. Y si no quieres conocerlo, también está bien. Dijo, yo vi el video y la verdad es que yo veo muchas mentiras. No seas mala onda, mejor dime la verdad. Claro. Le dije, ok, ¿estás listo? Porque te voy a contar la verdad. Siéntate. Siéntate. Obviamente no... Estas son cosas que yo ya trabajé, Omar. Te las voy a contar tan tranquila porque así es como tiene que ser. Considero que la verdad debe contarse así, sin echarle tanta crema a los tacos, ni mucho menos. Creo que no es suficiente. Ha sido muy duro para ti saber que tienes un papá ausente como para que yo todavía te eche mi drama encima. No, mamá, ya, por favor, no le des tantas vueltas. Por Dios, cuéntame. Yo, está bien, te voy a contar. No está siendo muy simple para mí, pero va. Y así como te lo estoy platicando ahora, gracias a que pues mi trabajo personal ha sido muy arduo, pues sí le pude decir, tu papá nunca aportó un peso, tu papá se fue, tu papá quiso pegarme, tu papá quiso robarte, tu papá quiso hacer montonales de cosas que a la fecha
No entiendo por qué las hizo. Lo que sí te puedo decir es que estoy muy agradecida con tu papá porque estás aquí. Y estoy muy agradecida con tu papá porque me enseñó una cantidad de fortaleza que yo no sabía que tenía. Y el hecho de que tú nacieras, pues me hizo darme cuenta que, que soy mucho más de lo que yo pensé. El motor de mi vida eres tú. Y ya voy a llorar. Ay, perdón. Ahí hay Sí, pañuelitos. gracias. Y le dije, el motor... Además es cierto. Sí, le dije, el motor de mi vida eres tú, carnal. O sea, si no hubiera sido por ti, no salgo de ese hoyo. Ujú. Y siento gratitud por ti, por tu papá y por todo. Y yo ya perdoné a tu papá hace mucho tiempo, porque él estaba muy preocupado. Él me decía, ¿pero estás bien? Y yo, mi amor, claro, porque vuelvo a lo mismo. Yo sabía que esta conversación entre tú ¿Iba y yo a pasar? iba a llegar. Sí. Y yo necesitaba estar lista para cuando tú preguntaras esto. Estoy bien, estoy bien. Y si tú en algún momento tienes ganas de ver a tu papá, ay, mi amor, aquí está el último teléfono que yo tenía. ¿Quieres? Háblale. Claro. Intentamos hablarle, ya no existe, ya no nada. Además de que nos aventamos a los 10 años un proceso de patria potestad, porque Omar quería salir del país. Omar tenía oportunidades de jugar en España, de jugar en otros lugares, de aventarse estos, como mini mundiales Sí. de su edad, de Sí, su sí, sí. categoría, en otros lugares. Y porque tenía no el apellido podía de su salir. papá, no podía salir. Y el papá se nos escondió, bueno, por mucho tiempo. Luego lo encontraron. Luego le llamaron. Omar fue un chavo de verdad extremadamente maduro para su pequeña edad. Y le estaré eternamente agradecida. Omar ha sido uno de los maestros más importantes de mi vida. Todo el tiempo está enseñándome cosas con el simple hecho de existir. Ujú. Y entonces, llega el momento en el que dice, ok, sí quiero verlo, pero con supervisión. Y el papá se desaparece, se cambió de estado. Entonces nos hizo la vida mucho más complicada. Nosotros nos tardamos 7 años en un proceso de patria potestad porque el papá no estaba, porque presentaba pruebas falsas o porque presentaba las portadas de las revistas a las que se vendió como prueba de que había intentado buscarnos. Y te lo digo así porque me da mucha risa. No, pues sí. Y entonces, pues tratamos como de ser muy pacientes porque mis abogados sí que, o sea, sí lo hicimos por la derecha, o sea, lo hicimos como se tiene que hacer. Y nunca lo hicimos público porque no era benéfico para Omar, porque era un menor y no estaba bien para él. Claro. O sea, siempre tratamos como de llevar las cosas de la manera más honorable posible. Y el papá no lo hacía lento, largo, absurdo. Hacía cartas a Santa en donde quería llevarse a mi hijo a quién sabe dónde. Y yo, no se lo puede llevar, como cree, pues si allá hay todo un mundo de familia que Omar ni conoce, o sea, es exponer a un menor a un cambio que le puede generar no sé qué en su psique, que a mí me ha costado mucho trabajo mantener en estabilidad. Entonces, fueron una cantidad de procesos y procesos que ahora que los pienso, me ayudaron mucho, Ujú. porque también pude cerrar ciclos Sí. llenos de miedo, que Claro. cuando yo me salí de esa casa muerta de miedo, no había podido cerrar. Claro. No había podido ajustar, no había podido ¿Y cómo, terminar de acomodar. cómo logras entender y saber que necesitabas una terapia? Ah, esa es una gran historia. ¿Qué edad tenías? Tenía 24, a punto Y de te cumplir diste cuenta que 25 no años. podías. Exacto. Me di cuenta que no podía porque también tuve mi etapa en donde quise ser la más borracha del mundo, según yo, ¿no? Porque para pertenecer a la chaviza, pues hay que Y entrar. volvemos a los patrones familiares. Exactamente. Lo intenté, Pati, pero no me salió. O sea, la verdad no es lo mío, no se me da. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Salió así de pronto? Pues así, o sea, de pronto a los 20, después de Atrévete a Soñar y que todo el mundo me juzgaba por ñoña y porque Sí, yo no hacía sí. nada y porque todo. Pues dije, a ver, vamos a probar. Total. Yo ya me había traído a mi familia a vivir a México, o sea, a la Ciudad de México. Yo ya no tenía la amenaza a del tus papá. papás. Ajá. Ok. A mis papás, a mis hermanos. Yo me los Sí. había traído a la ciudad. Omar estaba en un lugar seguro. Yo podía irme de fiesta y no había ningún problema de sentirme irresponsable o algo Y así. ahí dijiste, viva la Vamos a ver. libertad. Violeta, esto se llama tequila derecho. Ok, ¿y cómo se toma? Limón, vámonos. Órale, va. Yo no tenía idea de qué se tomaba, cómo se tomaba. No tenía la más remota idea de nada. Ay, Pati, creo que esto me duró 3 meses o menos. No pude. A mí no se me da eso de sentirte mal y que van y vomitan y... no pude, no se me da, no, gracias, ¿no? Pero entonces como que intenté estas cosas y dentro de eso pues también salí con personas. Y por ahí hay un chico guapote por ahí que salí con él y me dijo un día, es que tú no has entendido, Violeta, es que yo necesito una mujer a mi lado, no una niña como tú. Entonces me acuerdo perfecto que me bajé del coche y me quedé girando en una patita, en un tacón, y no le dije nada. No me defendí, nada. Solamente me quedé pensando en
ok, o sea, si este compadre me está viendo como una niña cuando ya soy una señora, ¿qué carajos estoy haciendo? Pero encima, ¿por qué no me defendí? Como, ¿por qué no dije nada? Sobre todo, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no, o sea, ¿qué está pasándome? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? O sea, este niño está creciendo demasiado rápido y yo no estoy entendiendo esta pinche vida. ¿Cómo se la voy a explicar a él? Claro. Y una vez más, Omar es el motor que me hace ver cosas que yo nunca me hubiera imaginado ver si no hubiera estado él en mi vida. ¿Me explicó? Sí. Y entonces fue como un, ok, me acuerdo que llegué súper triste a ver, estaba en una familia con suerte. Y estaba Pablo Lyle en Camerino, que somos grandes amigos, lo quiero mucho, a pesar de que ahora pues no puedo ver. Y me vio triste, ¿qué traes, carnal? ¿Por qué estás así? Todo de Mazatlán, él así, bien norte. ¿Qué pedo? Es que no, me pasó esto y esto y esto. Y no hiciste nada. Y yo, no, manito, pues no, pues te estoy diciendo. Y me dijo, yo creo que necesitas terapia, hermana. Y yo, sí, ¿verdad? Ah, claro, qué tonta, ¿por qué no había pensado en eso? Te paso mi terapeuta, yo ya no voy porque pues creo que estoy bien, pero ahí te la paso al costo, ¿no? Y más tarde en que me estaba diciendo esto, que le marqué y me dijo, pues ven, date una vuelta, la primera terapia no te la cobro para ver si podemos trabajar o no. Sí, claro. Y así me eché 2 años. O sea, fueron 2 años de terapia de 2 horas. A mí no me funcionaban las terapias de 1 hora. Tuve que decirle a ella, necesito que me des 2 horas seguidas porque siento que no estoy avanzando nada. Y no es que quiera ir más rápido o quiera ir más lento, pero siento que me quedo trabada, como que me quedo a la mitad, como que apenas terminé de contarte algo y ya me cortaste. Y me dijo, sí, claro. Entonces fue empezar, que también me gustaría aprovechar porque hay un montón de personas que me escriben por Instagram que me dicen, es que la terapia es un lujo, es que es carísima, es que no me alcanza, es que ¿cómo crees tú? Porque eres artista y eres rica. No, yo estaba en una situación en mi vida en donde de verdad no me alcanzaba. Pero aún así tomé la decisión. Y cuando tomas la decisión empiezan a llegar como los puntos claves para que te alcance. No sé cómo funciona ese rollo, pero me alcanzaba. A lo mejor a veces le quedaba de ver 1 semana, luego otra, o a veces era un mes completo, pero de pronto le podía pagar todo, o se lo iba pagando en pedacitos, como fuera. Pero fueron 2 años de escarbar y escarbar y escarbar, y entonces empezar a poner orden, pero al mismo tiempo vivía con mis papás. Y la clave más ruda de mi vida estaba en mi infancia con mis papás. Entonces, enfrentarme a todo eso y además el día a día cotidiano con ellos, porque además era donde mi hijo estaba seguro. Entonces, tuve que buscar un montón de herramientas para ver cómo le hacía, uno, para poner límites y dejar en claro que soy su hija, no la mamá de mis papás, que no podía mantenerlos toda mi vida, que no podía resolverles las cosas. Entonces, ¿qué hice? Me puse las pilas y le compré una casa a mis papás. En lugar de comprar una casa para mi hijo, para mí, dije, no pasa nada, yo como quiera, primero Dios, seguiré trabajando y lo sigo haciendo y espero que lo siga haciendo. Y les compré una casita, les compré un puestito para que pudieran vender las cosas deliciosas que mi mamá prepara o las cosas que se les ocurrieran. Tomé a mi hijo y entonces ahora sí, me fui a vivir solita con él, pero todo eso se lo debo a la chamba personal que decidí hacer un día. ¿Cómo reaccionaron tus papás cuando tomas esa encanta. decisión? No les encantó, obviamente. No les encantó porque mi mamá, cuando yo le pedí como todo mi dinero, sí se enojó mucho. ¿Cómo crees si tú estás ahí por mí, no? Por mí eres la artista que eres, porque yo te llevé, porque yo te hice, porque yo. Y muchos años me lo creí, muchos años me lo compré. Y después de terapia entendí que sí, efectivamente me llevó y estuvo ahí y las bases o los pilares más importantes me los dio. Pero te lo ganaste. Es a lo que iba. Tuve que hacer el switch de entender que sí, pero llegó un momento en el que la chamba fue mía. Ella ya no podía llevarme, ella ya no podía traerme, ella no podía hacer absolutamente nada que yo no pudiera hacer por mí. Y si todo lo que construí después de su primer apoyo, como Atrévete a Soñar, como todos esos proyectos y los múltiples benditos proyectos que tengo el día de hoy, me los he ganado de verdad a pulso. Entonces tuve que decirle, sorry, te lo agradezco muchísimo, me diste los pilares más grandes, pero no, esto ya no puede pasar. Yo cumplo mi mayoría de edad en 5, 4, 3, ya las cumplí, se te acabó. Si yo te quiero dar algo y te quiero apoyar con algo, si puedo, lo voy a hacer. Si no... Pero no. se acabó. Ajá. ¿Y tu papá? Pues
La verdad es que la relación con mi papá, después de que yo decidí irme, desde muy chiquita, ya nunca fue cercana. A mí, aparte de que cuando yo me fui y todavía no iba a terapia y todo este rollo, yo duré muchos años enojada con él, muchos, muchos años, porque yo sentía que hacíamos tanto esfuerzo y tantas cosas para sacar adelante a la familia, que no podía entender cómo es que él prefiriera a lo mejor empedarse o este tipo de cosas que sacarnos adelante, ¿sabes? O que de pronto parecía que había rachas muy positivas y en lugar de que se administrara bien o lo hiciera bien, siempre estaba endeudado, siempre se aventaba las deudas más raras del mundo y luego todos nosotros teníamos que ayudar a sacarlo de los hoyos en los que se metía. Entonces como que yo como que esa relación de padre a hija la rompí hace muchos años. Muchos años. Después en terapia tuve que tener conciliaciones con ellos, ya sabes, estos momentos de charla en donde ahora sí le hablamos a las cosas por su nombre y no guardamos nada y tuve que enfrentarlos. Y ya, y él también, como él estuvo en Alcohólicos Anónimos y estas cosas, pues tuvo como una gran apertura. Yo pude perdonarlo con todo mi corazón, igual a mi mamá. Gracias a ellos conocí el significado de la palabra compasión, que es mucho más profunda de lo que nos han hecho ver o lo que un significado en un diccionario pudiera decirnos. Y ha sido de la paz más linda que he encontrado en mi vida, porque me enseñaron a que tenía que rescatarlos, a que yo tenía que trabajar y desvivirme por ellos para siempre, porque les debía la vida, porque les debía no sé qué, porque bla, bla, bla. Y está bien, o sea, no los juzgo, ellos vienen de familias bastante disfuncionales de generaciones y generaciones. De otra educación también. Exactamente, o sea, de cosas de una educación e incluso de tradiciones muy antiguas, incluso presiones sociales, o sea, traen un background bastante rudo. Lo que me dio mucho gusto es que dentro de esta personalidad, esta conciencia y este hijo maravilloso que la divinidad me dio, yo pude romper con muchos patrones, muchos. Pude romper eslabones que sé que ahorita ya no se van a traducir, al menos de mi lado con mi hijo, ya no van, o sea, ya no están sucediendo, ya no están pasando. Entonces, algo bueno o algo nuevo encontramos para experimentar y pude demostrarles que hay otra manera de vivir, no solamente la que ellos conocían. Claro. Y traté de planteárselas y traté de mostrárselas y traté de enseñarles todo esto, pero llegó un momento en el que yo tuve que entender que ellos son felices viviendo la vida que viven. Y yo no soy quien para sacarlos de su realidad. Claro. Entonces, aprender a respetar esa parte, pero al mismo tiempo entender que no puedo pasar por encima de mí, fue otro de los procesos más rudos de mi vida. Eso acaba de pasar, eso acaba de suceder hace como 3 años. Por amor nos soltamos. O sea, le dije, Ma, te amo con todo mi corazón, gracias por darme la vida, gracias por ser esta gran mujer que fuiste y que lo eres, porque lo estoy diciendo. Gracias por todo lo que hiciste por mí, pero a partir de este momento ya no tienes hija. Es mejor. Nos estamos haciendo unos molotes horribles. A mí me lastima muchísimo y ya no voy a permitir que esto siga lastimándome. Estás hablando de que te manipulaban muchísimo. Pues puede ser. Ah, no, sí, mi mamá era la chantajista number one, claro. A mi mamá le tocó una mamá de las que hacen toda una historia y cuando te das cuenta, la culpa la tienes tú y ni sabes cuándo te metiste ahí. O sea, todo eso lo viví en terapia, todo eso lo entendí en terapia. Después. Y después me enojé y después lo acepté, después lo perdoné. Y ahora pues tienen derecho a vivir y a existir como ellos quieran vivir y existir. Pero yo no estoy de acuerdo con múltiples cosas. Tú ya decidiste vivir tu vida como tú quieres vivirla. Ajá. Sin tener que con tu propia responsabilidad contigo misma y obviamente con tu hijo. Sí, y gracias a que sucedieron estas cosas, también llegó el hombre más maravilloso y más extraordinario de mi vida. Es el compañero de vida más chingón que la vida me pudo haber dado. ¿Cómo lo conociste? ¡Uy! Ahí están los pañuelos. Muchas gracias. Pues este extraordinario hombre nos conocimos hace 12 años, imagínate. Hace 12 años en un casino. ¿Cómo? ¿Jugabas? Así como sí, también pasé por ahí. O sea, entre el alcohol y el jueguito. Ah, no, pero el alcohol fue primero. Ajá. No, nunca juntos, Pati. No, tampoco fui tan hardcore. No, nunca juntos. Fueron por separado. Sí, tuve por ahí un noviecito que le gustaba jugar Texas Hold'em. Ajá. Me enseñó a jugar, nos volvimos como muy apasionados en su casa, en su depa.
Y un buen día me dijo, vámonos a las ligas mayores. Y yo, ¿qué es eso? Al casino. ¡Qué miedo! Dinero de verdad. Ay. Entonces nos fuimos a jugar y pues de vez en cuando nos encontrábamos. No es como que estuviéramos en el casino con mucha frecuencia. Yo tenía mucho trabajo. Sí. Pero cada que yo iba, mi esposo era un mueble más del casino. O sea, mi esposo sí estaba ahí 24/7, o sea, era su oficina. Y era donde cerraba sus deals, era donde platicaba, era donde comía, desayunaba, cenaba. ¿Pero todo. es jugador? Era. En esa época, hace 12 años más o menos que lo conocí, sí, claro, era un jugador, pero aparte de los buenos, de los que les gira mucho y sabe dónde apuesta y dónde no. Y así. Entonces llegábamos nosotros y nos quitaban nuestro dinero, obviamente, porque lobos de mar, ¿no? Y entonces mi ex se hace amigo de mi esposo y me dice, guarda el teléfono de Raulito, guárdalo, para que entonces nos enseñe a jugar, porque estamos bien papas. Mira, ya nos quitaron el dinero otra vez. Y yo, sí. Pues, Pati, estoy hablando que hace 12 años no todo el mundo traía teléfono, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces yo guardo su celular, cambié de equipo muchas veces y siempre tuvo su teléfono ahí. Raúl Bernal Pócar, así lo guardé. Mejor terminé esta relación, terminé todo eso, no sé qué, y me escribía, ¿qué pasó? ¿Ya no van a venir a jugar? Y yo, si nos quieren quitar la lana, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Y yo, ya ni ando con este güey, ¿cómo crees? Ya no. ¿Cómo crees? Entonces ya no vas a venir a jugar. Ay, qué lástima. Bueno. En ese inter es cuando saliste con Emir Pavón, si mal no yo recuerdo. Yo nunca salí con Emir Pavón. ¿Cómo? No, ese es un gran chisme ¿De maravilloso. veras? Sí. Lo que pasa es que también pasé por ser la Huila de México, pero ese es ¿Cómo? No, sí he pasado por una. Ay, bueno, me sorprende, sí, Violeta. Pues es que me han inventado de todo, Pati, ¿qué te digo? Digo, hay algo que sí no me inventaron. ¿Qué? Que yo sí besé a alguien. ¿A quién? A Ulises, hace muchos años. Ah. O sea, yo besé a Ulises de la Torre, porque además Ulises de la Torre y yo en esa época traíamos una historia de añísimos atrás. Cuando yo acababa de dejar al papá de mi hijo, Ulises y yo nos coincidimos en la vida. Ah. Y surgió como un algo ahí, pero nunca se concretó. Nunca. Nunca. Él siempre me veía y me decía, es que te adoro, me encantas, es que estás bien padre, es que wow. Y luego se disipaba y nunca nos volvimos a encontrar. O sea, Ulises y yo nunca realmente salimos, nunca realmente tuvimos una relación, nunca nada. Bueno, el chiste es que un buen día me lo encuentro saliendo del spa. ¿Ve cómo es la vida? Sí. Yo estaba saliendo de un masaje y él estaba saliendo de su cámara de bronceado. Y me dice, Violetita, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué pasó? Oye, ¿no quieres ir a ver mi obra? Fíjate que estoy haciendo toc, que la chingada de que le dije, claro, ¿cómo va tu vida? Todo bien. Ah, sí, muy bien. Y toma la decisión de que voy a verlo al teatro, saliendo del teatro, nos vamos a cenar, y me empieza a contar que le estaba pasando muy mal, que no sabía qué iba a hacer, porque Valencia estaba pasando por una situación muy delicada, que era su pareja en ese momento, no sé qué, estaba teniendo problemas alimentarios graves y no sé qué. Y le dije, bueno, manito, pues si la amas, chíngale. O sea, si tú amas a tu mujer, tienes que ponerte las pilas y entender que no va a estar fácil. O sea, que ella está superando una de las pruebas más importantes. Pero si no estás seguro, suéltala. O sea, es así. Claro. Le estás estorbando. Ella está pasando por una de las pruebas más importantes de su vida. Y tú en esta estirilla floja le estás estorbando. Violetita, es que contigo siempre puedo hablar. Porque tú, porque no sé qué, porque tú, porque la vida, el espiroqueta, la chafaldrana, ya sabes. Porque conquistadores son, ¿no? Entonces, pasaron las semanas, bueno, pasó esa semana y me escribía todos los días. Oye, vamos a ir al Asha, bueno. Oye, vamos a ir a tal lado. Bueno, pues vamos, como brothers, como amigos, órale. Pues no me besuquea en una de esas. Y yo así de, sácate de aquí. ¿Por qué haces eso? ¿Sabes lo que provocas y encima tienes pareja. No podemos hacer esto. Está mal. Sí, Violetita, yo sé, pero es que yo creo que sí voy a tomar la decisión de dejarla. Ay, pues cuando lo hagas me hablas. Ahorita no. Pasó. Pero aparte, mi familia adoraba a Ulises porque en una de esas salidas él tomó la decisión de llevarme hasta mi casa en Ecatepec hace 1000 años atrás, estoy hablando. Sí. Y súper buena onda, mi familia lo que quería era que yo saliera, que conociera a la gente, porque estaba cayendo en una depresión terrible después de dejar al papá de mi hijo. Y así fue como Ulises, como un angelito, se atravesó nuestro camino. Entonces me acuerdo que me llevó a pasear y todo este rollo y súper lindo y me llevó hasta mi casa. Entonces mis papás estaban como, no manches, la trajo hasta su casa, qué buena onda, qué buena persona. Bueno, ¿por qué no le dices a tus papás que vengan?
fíjate que íbamos a hacer una función especial de Toc Toc. Dile a tus papis que vengan, tráete a Omar, que seguro la va a pasar increíble, no sé qué. Le hacía regalos a Omar, o sea, le regaló ahí sus películas favoritas y entonces Omar adoraba a Ulises. Pasó. ¿Por qué no? Estaban haciendo un homenaje a la señora Anabel Ferreira en esa obra de teatro. Estaba atascado de prensa, Pati. Atascado. Ah, bueno, y ya me voy. Sí, mi familia afuera. Bueno, ya me voy, pues échale 1000 ganas, gracias por la invitación, qué lindo. Violeta, por favor, es que no es que... No, ya me voy. Pues no me planta tremendo beso y el paparazzi estaba allá. Me dio su beso de despedida y yo bien dejada, ¿viste? Pues es que, ¿qué le decía? Pues ya me iba a despedir y según yo nadie nos estaba viendo. Claro. Pues no, sí pasó. Nos vieron, no sé qué, tacatá. Entonces, después de que nos despedimos de eso, nunca más nos volvimos a ver, como en una semana, 2. Y me habla. Es que me acaba de hablar Vania para decirme que le acaban de hablar, que van a sacar una nota, que yo, ay, seguro nos han de haber tomado cuando fuimos a cenar. Relájate, no te preocupes. Corte A, Violeta Isfel y Ulises de la Torre, besos prohibidos. Él tiene novia. Así, Sí, así, claro. Así, no, y yo... Y sí, pues sí, estoy besuqueando al hombre, pues no lo negué, es real. Claro. Y entonces un rollo, porque Vania me habló, se enojó. ¿Desde cuándo andas con él? ¿Qué la chica? Y yo, a ver, manita, aquí no te voy a engañar, no nada. Tienes toda la razón, sí lo besuqué. Sí, ¿qué te digo? ¿No fue mi intención? No. O sea, no es como que yo quería bajártelo, no es como que salgo hace 1000 años. No. Además, tú sabes que entre él y yo hace 1000 años hubo una historia. Güey, se me chispoteó, perdóname. No pasó a más. Pues no me importa que la chica... Bueno, ok. Te ofrezco una disculpa enorme. Sí, la cagué, sí, me equivoqué. Pero más bien con quien tendrías que estar peleándote, con quien tendrías que estar enojada es con él. Porque ¿cómo es posible que tienes una relación con él y el otro anda viendo dónde pica qué? No. Claro. Ok, nena, perdóname, bueno, yo me sentí cucaracha, la peor, la más horrible del mundo, no sabía dónde meterme, quería yo traer una avestruz así metida en la tierra todo el día. No, me sentí la peor. Jamás en mi vida me había pasado una cosa de esta. Y yo que soy como muy cuidadosa con mi vida, mi carrera, Pero sí tuviste romances de entrada por salida. ¿De entrada por salida? No necesariamente, no. Es que ni siquiera llegué a eso. Pero gracias a esa nota, es a lo que iba, por eso lo saqué a colación. Gracias a esa nota, yo no podía salir con nadie. Yo no podía ir a cenar con Emir Pavón después de una presentación. Claro. Porque aparte tienes que saberlo. Emir Pavón siempre me vio con su hermanita menor. Siempre. Porque me veía solita por la vida, sacando adelante al niño, no sé qué. Entonces me decía, ay, Violeta, es que me das una ternura preciosa. Siempre me vio como su hermanita más chiquita. Sí. Entonces me trataba con mucho cariño y con mucha fraternidad, pero jamás en la vida salimos. Gus Rodríguez, que en paz descanse, era de mis mejores amigos. Lo amo y lo extraño, como no tienes una idea. Y él y yo salíamos mucho a platicar. Amábamos platicar. Entonces, resultaba que después de esa nota yo no podía tener amigos, varones. Porque entonces decían que yo me acostaba con todos. Pero es que te digo que me pusieron como... O sea que tampoco hubo romance con Balardi. Ah, no, con Balardi sí. Él fue mi pareja, fue mi ex, 3 años. Estuvimos juntos Mucho 3 mayor años. que tú, ¿no? Pues no. ¿No? No, creo que me lleva a la misma edad que mi esposo. Sí, no. O sea, no, eso sí fue real. Eso no fue de chisme ni de nada por el estilo. O sea, eso sí fue de verdad. Yo lo conocí por El Gran Chapuzón. Fue un reality que hice hace, ¿qué serán? 5, sí, como 8 años. Omar estaba chiquitito. Y entonces, Tony Balardi estaba en ese reality conmigo, su papá. Y entonces de estos azares de la vida que lo conocí, él insistió como 1 año platicando. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Fíjate qué. Y empezó como una especie de amistad. Y ya después tomó la decisión de invitarme a salir, todas estas cosas, bla, 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 bla. Y sí, tomamos la decisión de tener una relación. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que tuve que volver a cerrar un ciclo porque también le encantaba la fiesta. ¿Te los buscas, Violeta? Sí. No, ¿cómo? Pues imagínate, después de 2 años bárbaro. de terapia, me vuelvo a enfrentar a una situación como esta. A caer. Y dije, en la torre, algo no está entrando en terapia todavía.
no, pues hay que ir más profundo. Entonces, ya en lugar de tener una terapia tradicional o humanista o gestal, porque ya había pasado como por todas, Sí. me fui a algo mucho más transpersonal para ver qué era lo que estaba sucediendo. Digo, yo ya tengo varios años en un camino espiritual bastante importante y entonces aprendí Reiki, aprendí como varias disciplinas y varias cosas que fueron ayudándome a encontrar que la raíz de ese patrón no solamente estaba con mis papás, sino todavía más profundo. Entonces tuve que trabajar todo eso, todo eso. Pues ya ves que hasta matrimonio me pidieron, le dije sí, y el día de mi pedida prefirió irse de peda que estar conmigo, por ejemplo. Entonces a los 2 meses dije, no, gracias, aquí está, te lo devuelvo, ya no lo quiero. Y entonces el otro así de, no, pero por favor, pero mira, pero yo había terminado con él. Él como que decidió echarle ganas, decidió como moderarse en la bohemiada, ¿no? Decidió como echarle ganas a la vida y echarle ganas a nuestra relación. Y tuvimos todavía un año en donde nos dimos cuenta que no había nada que hacer. O sea, simple y sencillamente teníamos que soltarnos, porque eso era lo sano para los dos. Además que él tiene 2 nenitas que adoro y que adoré muchísimo, pero ambas tienen a su propia mami. O sea, la dinámica de él era muy complicada también para mí. Y pues sí, simple y sencillamente, yo sí lo digo, el amor se me acabó. O sea, yo un día dejé de amarlo. Así pasó. En ese ínter estaba mi esposo. Porque acuérdate que él fue mi amigo hace 12 años. Sí. Hace 12 años. Entonces, él se dedicaba a juegos infantiles y este tipo de cosas, con delegaciones y recuperaba espacios públicos y ese tipo de cosas. Y entonces me llamaba, oye, ¿tienes un amigo comediante? Oye, ¿tienes un amigo que nos pueda ayudar a conducir? Pues para que podamos checar y cotizar con él y este tipo de cosas. Me llevaba a todos sus amigos a mis obras de teatro. A los de la fiesta, a los del casino, a su familia, a sus amigos. O sea, eran de esos amigos que no encuentras así como por debajo de las piedras. Y a él le tocó también todo este proceso con Archie. O sea, yo salía del teatro y salía toda triste. ¿Por qué estás solita? Pues porque vine solita. ¿Cómo? ¿No te acompañaron? No. ¿Pero cómo vas? No, pues es que todo mal, pero es que todo mal, es que todo mal, es que todo mal. Hasta que un día, pues ya le dije, ya terminé. ¿Cómo crees? Y Omar se me iba a la Universidad del Fútbol, entonces yo iba a estar solita y me dijo, no te deprimas. No vamos a dejar que te deprimas, Violeta. No, no, no. Te voy a hablar todos los días, aunque me odies, no me importa, pero además yo vivía en el Estado de México, en Atizapán, y venía a la ciudad a trabajar. Entonces me hablaba en las noches. Servicio de copiloto personalizado, ¿cómo vas? Cuéntame, Violetita, ¿cómo estuvo tu día? No te vayas a quedar dormida, ¿eh? No te vayas a quedar dormida. No, 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 todo bien. Incluso Archie tuvo muchos celos de mi esposo, sin saber que iba a ser mi esposo. La amistad entre mi esposo y yo le causaba como demasiado ruido. Y ya, un buen día le dije a Archie, ¿sabes qué? No hay nada más que hacer. Nunca terminamos de grito, de sombrerazo ni nada. La verdad es que fuimos como bastante maduros para tomar la decisión. Él lo asumió así, y ya, lo que vino después fue literal, yo estuve como solterita casi un año, y entonces ya empezó mi historia de amor con mi esposo, que además tratamos de mantenerlo como muy tranquilo, no tan abierto, porque ni él ni yo sabíamos qué estaba pasando. A mí lo que me pasaba con mi esposo es que, aunque es mi esposo ahora, nuestra amistad no ha cambiado. Y a mí lo que me daba miedo es que si dábamos el paso siguiente lo perdiera como amigo. Claro. Y yo no quería perder su amistad porque de verdad es un hombre extraordinario. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas enamorada? ¿De mi esposo? Sí. Porque él insistió mucho. Porque yo me salí corriendo muchísimo. Yo no quise aceptar que lo amaba luego, porque me daba miedo justo esto. Si yo aceptaba que lo amaba, se hacía de verdad y entonces podía perderlo. Entonces me tardé mucho en aceptar cosas. Él me provocaba muchas cosas que incluso yo creía atrofiadas, o como que ya me había descompuesto, o como que ya no iba a poder sentir nunca más. Y el día que él empezó como en esta insistencia y no insistencia, porque él fue muy amoroso, fue muy paciente, fue muy tolerante y lo sigue siendo. Él siempre ha sido gran compañero, siempre ha sido el escucha más maravilloso, él es el más divertido, es muchas cosas. O sea, a mí me daba como mucho miedo, o sea, que en algún momento tuviera que soltar esa parte también. Claro. Durante toda la entrevista has mencionado en varias ocasiones el miedo. Ah, sí. ¿Qué es lo que más te da miedo?
En este momento de mi vida hay muchos miedos que tengo como trabajados, Sí. pero el que ahorita me está costando muchísimo es llegar a una edad adulta siendo la carga de alguien, o que yo no tenga la calidad de vida para poder ir, venir, hacer. A lo mejor tal vez no podré seguir bailando, o tal vez no podré seguir la carga de trabajo que me gusta, Sí. pero deteriorarme físicamente y que ya no pueda hacer lo que amo hacer, o que no pueda disfrutar de la vida, me causa un conflicto terrible. O sea, siento como que no, tengo miedo a deteriorarme antes del final. Pero ¿no crees que para evitar que pienses eso, no sería bueno que en este momento te prepares para estar bien? Eso es lo que hago. Por eso es que mi camino espiritual es tan grande. Por eso es que te digo que ese es un miedo que todavía trabajo. No estoy diciendo que me aterra y entonces me bloqueo y no, sé que existe, sé que está ahí. Entonces, precisamente por eso es que pues cuido mucho mi salud. Ya estamos toda vez en todos estos rollos de ver que todo se esté moviendo en su lugar, que todo esté como tiene que funcionar. Pues sí hay que tomar, ahorita estamos yendo al quiropráctico, o estoy yendo me atiende la fisioterapia, o también a nivel hormonal me están revisando, porque pues sabemos que ahorita yo estoy a punto de entrar a mis 40. Todavía falta para la menopausia, por supuesto que falta, pero hay picos de pero se premeno. empieza Exactamente. a manifestar. Exacto, hay premenopausia. Entonces, Sí. la manera de erradicar ese miedo para mí ha sido aceptar Claro. que vamos avanzando. O sea, yo no, a mí nunca me vas a ver queriendo ser la Forever Young, eso no va a pasar. O sea, yo meterme agujas y estas cosas me ponen muy nerviosa. Entonces, a mí me ves con yoga facial en mi casa así. Claro. Y luego se las paso. Eso es todo lo que yo hago. Claro. El yoga facial, una buena alimentación, una buena hidratación y seguir como moviendo el cuerpo. Y esa es mi manera como de, en lugar de dejar que la cabeza divague y el miedo me paralice, lo estoy como trabajando. Lo trabajas. Ajá. Sin embargo, en la época del COVID, sí estuviste a punto de quedarte paralizada por el miedo a no tener chamba. Sí, eso fue, creo que esa ha sido de las pruebas de mi matrimonio más grandes. Y no solamente con mi matrimonio, sino a nivel personal. Se me cerró el mundo porque yo pensé que no era buena para hacer otra cosa. Yo sentía que había nacido para hacer lo que amo hacer y ya. Que no podía encontrar algo que yo amara, disfrutara, hacer tanto como cantar, bailar, estar en la cámara o en el escenario. Entonces, sí me aterré como no tienes una idea. O sea, fue porque aparte, encima en nuestra casa, fue muy duro porque mi esposo se dedica a recuperar espacios públicos. ¿Eso qué es? Sí, todos los juegos que encuentras en los parques, mobiliario urbano, claro, estos juegos los columpios y todo eso. Todas estas cosas. Mi esposo se dedicaba a construir todas estas cosas. Tanto los espacios públicos como lo que implique público se cerró. Claro. Entonces nos pegó doblemente a nosotros la pandemia. ¿Cómo lo solucionaron? Pues eso sí se lo debo 100% a mi esposo. Porque yo sí entré en crisis. O sea, yo sí me levanté un día berreando, aventando cosas, diciendo que estaba harta de sentirme la chacha de la casa, que en realidad no era eso. Era decir, estoy cagada, tengo mucho miedo porque no es posible que nos quedamos sin trabajo y no tengo un banco ahorrado, no tengo nada. Tenía 2,000 pesos y ya. Y veníamos mi esposo y yo de la novatada de recién casados, quiero que sepas. O sea, ya llevábamos nosotros un año de adaptarnos, de estar contando los centavitos, de como que no veíamos para dónde. Y dijimos, claro, el 2020 será nuestro año. Y chinga, el pandemia. Entonces sí fue como, yo sí entré en crisis. Yo sí me aterré de miedo, yo sí lloré, berrié, te digo, aventé cosas, moría de miedo. Y mi esposo tuvo mi esposo y mi hijo, porque no es como que me ponga así todo el tiempo, pero las pocas crisis que he tenido en mi vida, algo saben hacer, que no me juzgan, no nada, solo me acompañan, escuchan con atención, me dejan vomitar y expresar eso que tengo que expresar. No se lo toman a pecho en absoluto y lo único que hacen es extender esos grandes brazos que tienen y me abrazan en silencio. Y entonces mi esposo me decía, ay, tengo que trabajar esto, según yo ya lo había superado. No mames, ya me di cuenta que todavía no.
Pero es natural, Sí, Violeta. claro. Y él me dijo, ¿ya te diste cuenta que estamos vivos? Sí, tienes razón. Esto está horrible. Pero dime, ¿te ha faltado algo? No. Tenemos donde vivir, tenemos que ponernos, nos tenemos a nosotros. ¿Te ha faltado qué comer? No. ¿Estamos enfermos? No. Entonces, ¿por qué mejor no? Agradecemos por las cosas bonitas que tenemos, en lugar de que te malviajes o te vayas hasta allá, porque hasta te vas a lastimar y no nos va a dejar pensar. Tú no te preocupes, algo bueno va a pasar. Me desarmó, así como me acuerdo y me desarmo, así. Claro. Y entonces me acuerdo que lo besé mucho y lo abracé y le dije, te amo muchísimo. Tienes razón, algo se nos va a ocurrir, algo se nos va a ocurrir. Y entonces yo me sentí tan culpable porque pues les hablé terriblemente mal que con lo poquito que había decidí hacerles hamburguesas. Esa fue mi disculpa. Uh-huh. Disculpa para ellos, disculpa para mí. Porque yo dije, tengo antojo, me choca no poder salir a echarme unas quecas de la esquina o no poder echarme unas hamburguesitas, ¿no? Y entonces tomé el poquito dinero o lo que tenía y me fui y hice las hamburguesas. Y dije, pues vamos a hacernos el día especial, ¿no? Total. El sufrimiento, dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es elección. Entonces, pues hoy no lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer al revés y este va a ser un manjar, no sé qué. Hago las hamburguesas y resultó que a mi hijo le encantaron, o sea, sí me quedaron bien buenas, la verdad. Yo las mordí, fue como de, ay no, qué cosa más linda. Y al que se le ocurrió la idea fue a mi hijo. Uh-huh. Y se las vendemos, mamá. Y hace cuenta que me metió una chinampina de motivación. O sea, como que de estar así, de pronto fue un, claro. Y me dice, aquí en el fraccionamiento, porque nosotros vivíamos en Tizayuca, Hidalgo, en un fraccionamiento allá, por allá. Y entonces, pues a lo mejor tú entrabas a la privada y no se oía nada, ¿no? Pero te metías al chat y bueno, estaba la señora que vendía las quesadillas, la que te vendía la ropa, la que te vendía la de la tiendita, la que te llevaba el azúcar, el huevo. O sea, entre todos en ese fraccionamiento. Comunidad de Nos barrio. fuimos, nos fuimos, pues sacando adelante. Eso fue lo que pasó. Sí, sí. Y entonces le dije, Omar, córrele, salte a jugar aquí a la cancha de básquet. Ajá. Y a ver si encuentras al niño o a alguno de los niños, pregúntales quién es el administrador para que nos metan al grupo. Sí, mamá, y sí. Y entonces hay que ir a comprar. Tomé los 2,000 pesos que tenía y nos fuimos. Mi esposo y todo, nos fuimos a comprar todo. Y regresamos a la casa y mi esposo, ok, está muy padre, pero a ver, ¿cuánto te gastaste? ¿Cómo estuvo? ¿En cuánto las vamos a dar? O sea, el de las finanzas y el bueno con los números es él. A mí no se me dan mucho, me hago muchas bolas. Yo soy más creativa, soy más como de hacer o de ejecutar este tipo de cosas, ¿no? Y Omar era el que repartía. O sea, me llegaban los pedidos y entonces ya sus compañeros de la escuela también nos pedían. Entonces salíamos del fraccionamiento para ir a las casitas de sus compañeritos en la escuela. Y cuando nos dimos cuenta, surgió Isfel Burgers. Y el gran restaurante que fue, eso sí fue una idea de mi esposo. Porque yo me veía, pues a lo mejor en una planchita en la casa y ya, pero llegó un momento en que la casa olía hamburguesas 24/7. Entonces ya eso ya no estaba padre. Según nos íbamos a dormir y seguía oliendo hamburguesas. Claro. Entonces dijo, no, tenemos que buscar la manera de hacer esto diferente. Uh-huh. Gracias a los medios de comunicación, a los cuales siempre les estaré eternamente agradecida y por eso es que siempre busco el huequito para poder acompañarlos. Hicieron una nota en donde dijeron que yo estaba vendiendo hamburguesas. Uh-huh. Y pasé por varias. Es que pobrecita lo que tiene que hacer, es que qué mujer, es que no inventes, qué vergüenza, es que de divina hamburguesera. Bueno, hicieron todas las polémicas que te puedas imaginar. Yo lo agradezco en el alma porque le dio un plus a Isfel Burgers que no nos imaginábamos. Nunca pensé que se fuera a volver tan mediático. Entonces ya yo no podía decir que las vendía en mi casa, pero contratamos una flotillita que encontró mi esposo que se llamaba Emputiza allá en Tizayuca, porque allá no hay Uber Eats y estas cosas. Claro. Ya dije muchas marcas. Bueno, allá no había deliveries. Ajá. Y entonces encontraron esta flotillita y entonces vendíamos las hamburguesas por todo Tizayuca hasta que un buen día dijo, ya no,
fuimos a un restaurante chiquito en donde estuvimos a prueba para ver si funcionaba y pagábamos la renta haciendo publicidad con las redes sociales y con todo este rollo. Bueno, teníamos filas y filas de personas que no creían que Violeta Isfel estaba haciendo las hamburguesas. Claro. Entonces muchos llegaron por morbo, otros llegaron porque les por hacía, hambre. por hambre, o les hacía emoción el pensar que su artista favorita les estuviera preparando la hamburguesa. Claro. Bueno, llegaron familias, ya no cabíamos en ese mini localito y mi esposo, que es el visionario de esta familia, tomó la decisión de ir y decir, mira, aquí hay locales. Pues había locales disponibles aquí y en cualquier esquina. Claro, porque todo el mundo había tronado, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo aquí. Pues yo iba por un local chiquito. Él dijo, no, yo quiero ese. Mi amor, está enorme, ¿cómo crees? ¿Cómo lo vamos a pagar? Espérate, ahorita vemos cómo lo hacemos. Entonces sí, se llegaron a acuerdos en donde la mitad de la renta se pagaba con publicidad y la otra mitad se pagaba con dinero. Sí, con el dinero, con la liquidez, con todo este rollo. Le dimos empleo a muchas personas. Y además fue, creo que la terapia ocupacional más hermosa, amorosa, dinámica, luminosa que pudo haber llegado. Y te sacó de la depresión. Nos sacó, pero impresionante. Que mi depresión real vino después. Después descubrimos que tuve una depresión que no necesariamente fue pasiva, sino me sobrecargué de chamba. Como me quedé sin chamba, después fue un extremo total. Para que nunca me quede sin chamba, entonces hay que abrir otro restaurante y luego y luego el otro. Y nunca le pusimos IVA a las hamburguesas, pero dábamos facturas. Entonces nos vimos en la necesidad de cerrar para no quedarle a deber a nadie. Y apenas hace poquito terminé de pagarle a Hacienda cada centavo de cada hamburguesa que vendí, a la cual le di factura. Y nunca le cobré el IVA al cliente. Pero bueno, esos son errorcitos de pequeño emprendedor que pongan mucha atención. Siempre pónganle IVA a las cosas que venden. Sí. Entonces la tuvimos que cerrar, lo tuvimos que guardar y lo que tú quieras, pero fue una experiencia extraordinaria. O sea, mi esposo puso un escenario. ¿Cómo te explicas eso? En plena pandemia consiguió un escenario, no me dijo. Y un día llego y aparte era lo que más extrañaba, el escenario. Pues tenía karaoke o presentaban algunos grupitos que no tenían trabajo, se presentaban ahí, pero poníamos a la gente con una distancia tal para que nadie estuviera en riesgo. O sea, no, fue muy bonito, perdón. Y toda esa maravilla recae en ti y viene otro bajón. Sí, pero más que recayera en mí. ¿Y cómo se manifestó en ti? Se manifestó, bueno, para empezar, después de pandemia mi esposo y yo quisimos ser papás. Era algo que teníamos como que nos hacía mucha ilusión y nos dimos todo el año para intentarlo. Y ahí fue donde también otro punto clave fueron las hormonas. A mí me dieron una cantidad, primero me llevaron una menopausia inducida, sí, porque no sé qué quería hacer la ginecóloga. Y qué horror. A mí las hormonas sí me ponen fatal, o sea, sí me ponen muy mal. Y después de eso me empezaron a dar otras cosas tomadas. Entonces tuve un año de una carga de trabajo impresionante con ambos restaurantes. Con hormonas. Y con las hormonas encima y con todo encima. Y cuando nos dimos cuenta, pues ya estaba yo en depresión. Se manifestó, yo me di cuenta, porque aparte quiero que sepas que yo no me di cuenta hasta después. Mi esposo y mi hijo sí lo notaron. Me dijeron, oye, nos estás hablando diferente, ¿ya te diste cuenta? Ay, creo que no. Estaba irritada todo el tiempo o enojada. Yo no me di cuenta cuándo fue la última vez que me había cambiado la pijama que traía puesta. O sea, como que perdí la noción del tiempo, de los días. O sea, habían pasado una semana y yo no me di cuenta. Entonces un día me veo vestida, ¿cuándo me puse esta pijama? Qué raro. Bueno, y dormía. O sea que 24 horas con pijama, durmiendo. Durmiendo, despertando, comiendo, durmiendo, despertando, comiendo. Y un día llegó un guión a mi vida, porque además en ese momento, como apenas estábamos recuperándonos de pandemia, que todavía no sabíamos qué iba a pasar, no había chamba, no había trabajo, al menos no en nuestro medio no había. Y el restaurante ya estaba haciendo, ya uno de los restaurantes ya lo habíamos tenido que cerrar, el de Tizayuca, se tuvo que cerrar porque pues, nos subieron la renta una cantidad imposible de pagar, más esto que te digo del IVA y todo este rollo, y dijimos, no, pues no podemos endeudarnos más. Seguía el de la Ciudad de México, pero lo llevaba mi socia, pero también las ventas dependían de si yo estaba en el restaurante o no estaba, y pues un negocio no puede ser eso tampoco.
Entonces ella también tomó la decisión de que pues, le diéramos las gracias y reestructuráramos el modelo de negocio, lo cual me pareció muy bien, pero también entró en mí el miedo de chin, y si ya no hay Otra vez restaurante, ¿qué hacemos? Y además las hormonas encima, y la carga de trabajo pues medio endeble, y bueno, Jorge Armando, que está aquí conmigo, que es mi productor digital, él en esa época estaba pegado a mí de, hay que hacer videos, Viole, hay que hacer videos, hay que hacer, no tengo ganas, ¿cómo crees? Sí, Viole, hay que hacer videos, podemos empezar a monetizar tu página de Facebook, y yo así de, muy incrédula, pero en depresión sin saberlo. Sí. Entonces llegó un guión y me dio hueva. Y ahí brincó mi sistema completo. O sea, dije, no, ¿esta vieja quién es? ¿Cómo crees? Estoy llorando por los rincones porque yo quiero que me contraten y llega el momento de que me contraten y ¿qué? ¿Cómo crees? No te puede dar flojera, estás mal. No. Entonces me empezó a dar una crisis terrible. Entonces ya le hablé a mi terapeuta y le dije, oye, está pasando esto. A ver, entonces ya me hizo como varias pruebas. Primero, obviamente, me calmé, todo lo que tuve que pasar. Además de que no podía ir a ver a mi terapeuta porque además todavía con el pedo de la pandemia no es como que pudieras tener esta cercanía con las personas y yo la necesitaba. Es una cosa como muy rara, muy fuerte. Y me trató, o sea, me dijo, esto lo que tienes es depresión. Peor. ¿Qué? ¿Cómo a mí? Si yo soy la positiva número 1, pues si yo soy la más valiente, si yo he hecho, si yo hago, ¿cómo crees? Eso es para los débiles. O sea, imagínate la cantidad de ignorancia con respecto al tema que existía en mí. Y de egolatría. Además. Y entonces, pues fue de enfrentarme también a una versión de mí que no había visto, que no conocía. Uf. Entonces sí fue como un... Ay, sí estás bien gachita, manita, sí estás bien feita, qué horror. Pero bueno, vente para acá, pues eres parte de mí, ni modo. Pero hay que ver qué hacemos con esto. ¿Te medicaron? Sí, me dieron ¿Y te ayudó? Pero sí, claro. Qué bueno. Me dieron el tratamiento herbolario y sí. obviamente no pude soltar la terapia otra vez. O sea, como no de 2 horas, pero sí me daban mi terapia cada semana. Ajá. Y me fueron dando ejercicios y obviamente mis ganas, o sea, mi determinación, porque no hay manera de salir de depresión si no aceptas que la tienes primero y después estás en disposición de hacerlo. Claro, ¿cuánto tiempo te duró? Me duró... Pues es que tardé en darme cuenta. Entonces, yo te puedo decir que no es como que me dé por vencido, o sea, me dé como que de santos de que yo ya la superé. Al contrario, yo siento que no la he superado del todo, más bien estoy tan alerta que como sé que en cualquier momento se me puede colar, pues la tengo como muy identificada. No digo ya gané, no. Porque estoy propensa a... Pero eres atenta. Estoy atenta, exacto. Okay. Estoy consciente de que existe por ahí. Eso fue lo que empecé a trabajar. Sí. No puedo decir cuánto tiempo me duró porque podría decirte que estoy ahí superándolo. Sí, claro. Estoy ahí en superándolo. Pero definitivamente te saca de ese estado el trabajo que a ti te gusta hacer. Exactamente. Que es ser actriz, ser, ¿no? Bailarina, todo cantante, bla. Y entonces, con la terapia y todo, después llegó a mi vida el programa de Las Estrellas Bailan en Hoy. Y haz de cuenta que fue justamente el eslaboncito que la divinidad me dio para que terminara de superar o terminara de trabajar la depresión. O sea, por lo menos me sacó del hoyo más grande. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque la danza es algo que había experimentado, pero no a este nivel. La danza es un bálsamo impresionante para el cuerpo. Y sobre todo aprendí que para nosotras, como mujeres, a nivel hormonal es extremadamente positivo. Sí. Y entonces empecé a entender como todas estas cosas. Bueno, encima me volví bicampeona en ese año. O sea, del amor que le encontré a la danza y además de tener un compañero tan entrón y tan divino y tan amoroso como Luis Fernando Peña, además de tener el apoyo más grande en mi casa con mi esposo, con mi hijo, que en lugar de decir, estás loca, o juzgarme, y ¿por qué nos hablas así? Está pirada, neurótica, no, en lugar de eso, callaron, fueron pacientes, me abrazaron y me acompañaron en este viaje. Han sido la red de apoyo más impresionante. Yo decido aperturarlo porque me sentí muy afortunada de saber que yo tenía una red de apoyo. Claro. Pero no me quería imaginar cómo se sentían aquellos que no tienen red de apoyo y están pasando por esto solos.
No, Es no, muy no, fuerte. no, qué fuerte, o sea, porque es muy, muy fuerte, o sea, te quieres levantar de la cama, pero realmente no puedes. No puedes. Es que no puedes. Y te dicen, ¿cómo no? Por Dios, es levantarte de la cama. No. No, es que es algo que va más allá. Entonces también este ejercicio de aperturarlo me ayudó a mí mucho y al mismo tiempo fue como un ancla para decir, también tengo esta responsabilidad con ellos porque yo quiero ser la red de apoyo de quien lo ve o quien lo percibe. Entonces, pues hacía historias y les decía, ya me pude levantar, tú pudiste levantarte hoy, vamos, sí se puede, ¿no? Entonces fue como ir librando pequeñas batallitas, una a la vez, desde levantarme, bañarme, o sea, era muy chistoso. Bueno, ahora lo veo como algo chistoso, pero parecía yo una niña chiquita acercándome a decirle a mi esposo, es que me levanté. Y era como el logro más grande de la vida, como si hubiera ganado un premio Nobel, o sea, era de, Lo logré. lo hice, y entonces me emocionaba muchísimo, ¿no? Ok, entonces ahora voy a ver si puedo bañarme, ¿no? Entonces, era como ese tipo de pequeñas batallitas. Pasos. Pequeños pasitos, y luego te digo, la danza, el trabajo, mi hijo, la familia, todas estas cosas me fueron llevando de la mano para poder pues salir de algo tan fuerte, y al mismo tiempo también sentí que hice un servicio, ¿sabes? Sí. Creo que no hay nada más amoroso en este mundo que servirle al otro. Compartir lo que te está Compartir y pasando. servir de algo. Claro, ¿no? claro. Entonces, no, recibí montonales de mensajes y a la fecha los sigo recibiendo de mujeres que dicen, es que yo vi que tú pudiste o vi un video donde lo comentaste, no sé, me gustaría encontrar un camino, ¿cómo le hago? ¿no? Y decirles, la terapia no es cara, o sea, hay un montón de instituciones como la UNAM o universidades que están trabajando con chavos que que ya están listos para ser terapeutas, psicólogos, lo que sea, y tienen que hacer servicio social. Y no es como que pueden salir de inmediato a la vida, atender a todos. Ahí hay muchas puertas. Mi hermana, en uno de los momentos más complicados para ella, fue al DIF y encontró a su terapeuta, que además es terapeuta transpersonal, y le vino de súper maravilla, y no es como que pague las millonadas, ¿no? O sea, como que también hay muchos mitos con respecto a estas cosas. Muchísimos. Entonces fue muy lindo poder usar mi caso para poder levantar a otros. Claro. Y eso ha sido como de los regalos como más bonitos que me ha dado este proceso. Violeta, ¿y en este momento cómo es tu relación con los hermanos? Pues solo veo a mi hermana, Ajá. o sea, mi hermana biológica, que ahorita es muy bonito porque sin querer me resultó que la familia de mi abuelo, que en paz descanse, me acaban de encontrar. Encontré una prima segunda, encontré a mi tía, que es la... ¿Aquí en México? Ajá. ¿O en España? Tengo mucha familia en España, ahora me enteré gracias a la tía Susi. Ajá. De hecho, en Facebook está el video donde nos encontramos. ¡Qué lindo! Y mira qué lindo fue que mi tía, dentro de la charla, me decía que para ella era muy importante que pudiéramos encontrarnos cuando vio el video de mi depresión, porque resulta que la familia de mi abuelo, todos en un gen por ahí están propensos a ser depresivos. No. Y yo no lo sabía. ¿Puesto? Y ella me dijo, es que necesitaba que lo supieras, porque entonces así no te sientes tan culpable o tan responsable. O sea, entiendes de que eres la única. Exactamente. Claro. Hay algo ahí que también te acompaña. Entonces, lo que necesites, mi amor, entonces fue como muy revelador que llegara mi tía, que es mi tía abuela, sí, es mi abuela, ¿verdad? Sí. Que llegara mi tía abuela a contarme esto. Qué bonito. O sea, fue muy lindo porque terminé como de conciliar esas partes que de pronto se quedan como abiertas de qué hice mal. Sí. ¿Cómo no me di cuenta? ¿O por qué? ¿Por qué yo? Todas estas cosas de pronto te rumean en la cabeza y te drenan un poco la energía. No, fue como un descanso, fue como de, ay, abracé mucho a mi tía y todo. Entonces, con mi hermano biológico no tengo una relación, la verdad es que no. Él tiene sus motivos, yo también tengo los míos. Igual fue por una salud mental, emocional y general, ¿no? A la única que sí veo y la única familia, pues, biológica que tengo ahora, mi tía y mi prima, pero cercana, o sea, de lo más cercano es mi hermana. Mi hermana biológica, mi hermana Krishna, mi cuñado y mi sobrino. Con ellos sí, o sea, ella y yo nos vemos con mucha frecuencia. De hecho, ella es la que está a cargo de todas las plumas de Bayanto de Violeta Isfel, que son las que usaba en Atrévete a Soñar, este personaje que yo interpreté con mucho amor.
que ahora gracias al reencuentro con los 2000 por siempre, Sí. el público está otra vez reviviendo Ajá. esta cercanía con los personajes. Ajá. Pues tomé mi pluma, que además es una pluma que yo propuse en su época. ¿Ah, sí? Claro. Ah. Entonces la registré, ya hicimos la marca, se llama Pluma Anto by Violeta Isfel. Ajá. Y entonces le dije a mi hermana, vas. Pues sí. Yo no puedo estar dividiéndome. No, claro, yo me encargo, tú no te preocupes. Y encontré un proveedor padrísimo que las hace igualito y nos las hacen preciosas. Ya llegaron las plumas a Chicago y a Atlanta y en toda la Ciudad de México y en todos los estados de la República. Qué lindo. Entonces ha sido muy lindo porque Ajá. incluso las nuevas generaciones que no conocían a Antonella Ajá. la están disfrutando ahora Ujú. gracias a montonales de plataformas en las que pueden repetir y repetir los Claro, episodios. Sí. Entonces ahora las están llevando a eso y ahora las niñas chiquitas quieren su pluma y pues su mamá se las puede regalar. Claro, O sea, es un claro. momento súper bonito. Entonces seguimos ahí también nosotros haciendo nuestros pininos para seguir teniendo estos ingresitos y estar como juntas. Bien y hecho, todo. bien hecho. No, está claro, padrísimo. A mí claro. me encanta, me llena. ¿Y cómo vas con el tema hormonal? Pues mira, ahorita bien. Ujú. La verdad es que lo traigo después de la danza, Ujú. todo este tratamiento que me dieron, gracias a la danza, como que se pudo desintoxicar el cuerpo. Wow. Y por eso es que te digo que es una cosa preciosa. Se pudo desintoxicar el cuerpo y ahorita pues estoy en supervisión constante con la ginecóloga. Mi matriz, al no tener bebés, Ujú. ya sabemos que si no hacen bebés, hacen miomas, ¿no? Sí. Entonces hay por ahí un mioma que está queriendo dar lata, que no sabemos todavía cuándo, pero si en algún momento es necesario, pues tendrá que retirarse. Claro. Siempre y cuando no me Claro. cause un conflicto mayor. Ujú. Entonces estoy bien, o sea, ahorita ya, pero ya también entendí hasta dónde me pueden llevar los niveles desajustados Sí, sí, hormonales en mi Sí, sistema. claro. Entonces ahora pongo también atención en esta parte sin debrayarme y sin estar en el, no. No. Como que solo estar consciente, pues, como que Sí, estar sí. alerta. Y además, bueno, con este hombre maravilloso que la vida me dio, pues, ¿qué te puedo decir? Ujú. Es el mejor compañero para este tipo de cosas, porque pues sí, me lleva de la mano. Incluso dentro de las decisiones que tomamos, es que ya no vamos a ser papás, Ujú. porque no sabemos qué mamá le va a quedar a ese bebé si las hormonas me pusieron y me llevaron hasta donde me llevaron. Sí. Entonces tomamos la decisión de ya no ser papás. Entonces decidimos mejor abrazar nuestro matrimonio, abrazarnos de manera individual, porque también mi esposo hace un trabajo excepcional a nivel personal. Yo creo que también por eso es que logramos avanzar en nuestros propios cambios Ujú. y comunicarnos en esos cambios. Ujú. Porque pues sí, creo que las relaciones lo más difícil es eso, poder ajustarte Mantenerlas. a los cambios, ¿no? Sí, claro. A las pruebas, a Sí, todas estas claro, cosas. claro. Ha sido un viaje extraordinario poder ser su esposa. Ujú. Y pues ahorita bien, o sea, y mi hijo... Y una pues, buena allá- relación con tu hijo, obviamente. Por supuesto, y ahorita él está ya metidísimo en la música, metidísimo Wow. él está siendo actor también. Padrísimo. Y ahorita va a protagonizar una historia que ya va a empezar a grabar. ¿Y qué pasó con el foot? Pues lo tuvo que dejar porque Claro. después de la Universidad del Fútbol, que estuvo ahí un rato, Ujú. fue de las peores experiencias de su vida. Ujú. De hecho, tienes la primicia porque no me había atrevido a hablar de eso. Pero la pasó fatal. No me digas. Sí, fue terrible. O sea, fue de las experiencias más, pues sí, más amargas y más duras. Él descubrió que no está dispuesto a ser un futbolista si de eso si significa tener que dejar de ser él como persona. Claro. O permitir que pasan por encima de él o lo sobajan o lo someten. Claro, o claro, Lo que claro. te puedas imaginar. Entonces, como que se dio cuenta que no era Que lo no suyo. era lo suyo Pues, y decidió... no. Pero lo ser vivió actor. bien, o sea, lo Qué vivió bueno. intentó resolverlo, intentó como adecuarse. La verdad es que la Universidad de Fútbol tiene una cantidad de áreas de oportunidad y delicadas, Sí. muy graves, Ujú. que igual y luego si quieren platicamos de eso, pero sí, fue terrible, o sea, fue terrible. Y yo como mamá, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, porque soy de verdad estoy muy atenta a mi hijo, pues pude fortalecerlo a nivel Claro, psicológico y claro. a nivel de muchas cosas. Pero saliendo de ahí lo tuve que meter a terapia otra vez, o sea, tuvo que sacar adelante como
todo este lo que rollo vivió. que no estuvo nada padre ni nada divertido. O sea, yo no lo chantajeé, oye, intentaron hacerlo allá. O sea, pasó por... Sí. O sea, te prometen una cantidad de cosas preciosas y ya en la ejecución, híjole, sí están de verdad en pañales en muchas cosas. Qué pena. Entonces, Omar tomó la decisión de ya no, se sintió muy mal, pero le dije, no te preocupes, no hay inversión más padre como papá que haber invertido para que te des cuenta de lo que no quieres hacer. Exacto. Porque entonces ya no perdemos tiempo, ¿me explico? Exacto. Y lo viviste de veras, no te lo platiqué yo y tampoco te quedaste con ganas de, es que si yo hubiera ido, es que si me hubieras llevado, es que si... No. Aquí lo viviste y lo viviste per se. No, mamá, no es lo mío. Ah, perfecto, no pasa nada. Pero vámonos, todo lo que otra pagaste cosa. y todo lo que... Te preocupes. Tienes una mamá joven y algún día tú también vas a trabajar, relájate. Ok, mamá, ok. Entonces se metió de DJ, se metió con... iba a estudiar ingeniería en audio, también lo probó y se dio cuenta de que es too much, que lo rebasó y que no pudo, pero aprendió 2, 3 cosas. Y luego se aventó la carrera de DJ y ahora está metido en el Twitch. Le gustan mucho también todas esas cosas de los videojuegos y ahora con eso que se puede monetizar con todo, pues está haciendo sus pininos. Claro. Y ahorita está justo de actor y lo hace muy bien. Qué maravilla. Es un Qué gran, bueno, es un gran Violeta. actorcito. Ahí la lleva. ¿Qué te ha dejado Rita? Ese Ay, personaje es que de teatro sabe. que ya van para qué, 2 años o 3. 1 año, 7 meses en Fíjate. cartelera, para ser exactos. Wow. Pues Rita es el sueño de mi vida. Yo soñaba con que los productores que saben hacer teatro musical en México me voltearan a ver y me dieran una oportunidad. ¿Y cómo llegó esa oportunidad? Bendito sea Dios, llegó gracias a que las estrellas bailan en hoy. Sí. Llegó a mi vida y me dio este intensivo de danza porque sí andaba yo un poco atrofiada a nivel coreográfico. No es que fuera mala, pero siempre un entrenamiento así te lleva a niveles mucho más padres. Ariel Miramontes, quien interpreta a Albertano, estaba de juez los viernes con nosotros y me vio varias veces. Y después yo recibí una llamada por parte de Ariel diciéndome que iban a hacer una obra de teatro que se llamaba Lagunilla, mi barrio, que tenía que ver con una película. Yo honestamente nunca vi la película. La película. Yo nunca la vi. Sabía que había existido una película, pero nunca la había visto. Me dijo, la verdad es que no es la película, pero bueno, ok. Iba a haber casting, me gustaría que fueras. Ay, pero, claro, pero por supuesto te vi bailar aquí y está padre, todo este rollo. Después recibí una llamada de Almacero. Almacero me comentó que ella soltó mi nombre, que ella y yo trabajamos para Israel Haitovich 8 años seguidos haciendo comedia juntas. De hecho, ella y yo haciendo comedia, híjole, ella es brillante en muchos sentidos. Y llegó un momento en que nos compaginamos también y hubo una química tal que ella puede servir un chiste y yo se lo remato o al revés. O sea, ya hay una complicidad bastante chida para trabajar divino. O sea, padrísimo. Y entonces me habla y me dice, Viole, ponte las pilas. Ya me dijo Ariel que si ibas a ir a hacer el casting de los terrores. No sé qué. Le dije, sí. Me dijo, pues mira, hasta donde sé, serías la hija de Maribel Guardia. Y yo, ay, no, wow. ¡Qué maravilla! Porque además mujerón, ¿estás de acuerdo? Y dije, bueno, ya vamos bien. Tez blanca y cabello oscuro, vamos increíble. Entonces estaba en eso y me dijo, solamente baila chido, o sea, échale todos los kilos. Sí, manita. Si tienes dudas o algo me avisas. Le dije, no te preocupes, ya me mandaron la escena y gracias, muchas gracias. Yo llegué al casting y bueno, estaba Dani Luján, había otros compañeros, otras compañeras, otras que nunca había visto. Y estaba el maestro Go ahí, junto con Daniel Chávez y con Ariel, que además fue muy hermoso que Ariel estuviera dando la réplica. Claro. Que no fuera un actor y ya, sino que él estaba ahí. Y entonces, pues yo preparé mi escena y ya, y de pronto escuché que se estaban botando de la risa. Y dije, bien, algo estoy haciendo bien. Vamos bien, ¿no? Porque claro, pues, es comedia, es Albertano, ¿no? Aparte yo llegué con una naquita así súper marcada, pero muy marcada, ¿no? No, bájale. Sí, claro. ¿Lo puedes hacer normal? Sí, claro. Ahora más o menos. Sí, claro. Hice todas las que me dijeron. Pero además, en todas se volvían a reír. Y fue muy lindo ver al señor Go diciendo, bueno, pues yo no sé ustedes, pero para mí es ella, ¿eh? Y ya se iba. Y yo así, ay, qué bonito, ¿no? Nunca me hubiera imaginado una cosa así. Y de pronto dice, maestro, pero es que tenemos que ver la coreografía.
Ah, sí, ¿verdad? Vuelve a dejar sus cosas y se esperó para ver mi casting de coreografía. Yo, bueno, los traía aquí. Súper nerviosa, todo en esquema. Subo y ya me montaron, ya sabes, persinada de piso y yo le puse beso corazón y montonales de cosas y le eché montonales de ganas y ta. Hice o sea, fui lo más honorable que pude en ese casting. Yo nunca me hubiera imaginado que el papel fuera mío. Y te quedaste con él. Y me quedé con él. Y no me enteré luego. Se tardaron como mes y medio en decirme. No, ay no. Y yo qué con crueles. las ascuas y la angustia y dije, bueno, pues si me toca, me toca. Y si no, yo hice un perro casting. A mí no me pueden decir que no, porque al menos al casting no. Claro. Y ya después me habló Daniel Chávez para darme la noticia. Y Rita ha sido de los personajes más... creo que es el siguiente personaje más emblemático y importante de mi carrera. Porque Antonella siempre será Antonella y estar en el corazón del público. Y me emociona saber que está en el corazón del público trascendiendo las generaciones. Que para mí eso es como... ¡Wow! Todos como artistas, y no, creo que no me dejarás mentir, siempre que nos llevamos, o sea, siempre que pertenecemos al medio, nuestro talón de Aquiles o lo que siempre buscamos es la vigencia. Entonces, que de alguna manera ese personaje me mantenga vigente es maravilloso. Pero que ahora vean a Rita como eso, que porque pues, además se nos ocurrió una idea maravillosa que se llama Rolando con la Rita. Entonces salgo a los mercados, al de Jamaica, al de Sonora, fuimos al de Lagunilla, queremos ir a Tepito, queremos ir a todos los mercados que se pueda de la Ciudad de México. Ajá. Y a cambio de retos les damos boletos. Entonces los pongo a morder chiles, a jugar trompo, a jugar ¡qué lindo! avioncito, se reúnen las familias para jugar con nosotros. Entonces se nos van ocurriendo como montones de cosas y la verdad estaré siempre agradecida con Alex Go porque ha sido un productor extremadamente amoroso conmigo. Me ha cuidado mucho también, o sea, él me dio la oportunidad y confió en mí. O sea, no me ha regañado una sola vez en todo este tiempo que llevamos. Él dice que está muy agradecido porque soy una actriz que no le da problemas, que al contrario, siempre estoy viendo en qué otra cosa. ¡Qué bueno!, ¿no? Entonces, pues entré por una puerta bien grande, enorme. Claro. Y a mí me dijeron, va a durar 3 meses, Viole, no sabemos qué va a pasar. Lo que dure. Corte a 1 año, 7 meses, y ahora vienen a vernos de otros estados, de otros países, vienen a vernos familias completas o vienen en pareja y luego de pronto se traen a todos. Ves desde el niño de 6 años hasta la señora de 80 que la está pasando divino. Se está volviendo una obra tradicional de la Ciudad de México. Sí. Y me siento muy honrada de poder formar parte. Y ahora imagínate que no solamente se quedó en el teatro, sino en el programa de televisión. En el programa de televisión con El Príncipe del Barrio, que es lo mismo. O sea, obviamente en el programa de televisión tiene otro nombre porque por temas de derechos y estas cosas, Rita no podía migrar a la tele. Pero el personaje es el mismo. Y que ahora el público también ame a Poli, la adoren y todo. Por eso es que te digo que creo que este personaje es el siguiente personaje más emblemático de mi carrera y estaré eternamente agradecida. Y por eso es que todos los fines de semana estoy ahí, a menos que me enferme o a menos que tenga que ir a los conciertos de los 2000 por siempre, que es lo que te digo. Go hasta esa parte apoyado y se lo debo en el alma. Porque también el público está muy agradecido con eso. Claro. Entonces hemos hecho una mancuerna ahí. Qué bueno. Todo se ha ido emonando de maneras muy extraordinarias y lo agradezco mucho. Y muy merecido, Violeta. Ay, muchas gracias. Muy merecido. Y bueno, simplemente quiero agradecerte esta plática, esta entrevista maravillosa. Gracias. Quería de viva voz que platicaras tu vida. Ay, gracias. Y cómo has resuelto tu vida. Sí. Eso es lo más hermoso. Es lo más hermoso. Ay, pues qué te digo, Pati, yo me siento la más honrada y muy orgullosa de poder estar aquí, Violeta, de poder verte en persona ahora sí, de poder platicar. Muchas gracias por este espacio y gracias por esta oportunidad también. Muchas gracias. Gracias.